Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Aquí comenzamos los desayunos de Solo Radio. En la sintonía del 90.6, en la onda de frecuencia modulada, nuestro saludo cordial también a través de internet a aquellos que nos escuchéis en cualquier otro lugar del mundo o muy cerquita también, pero que lo hacéis a través de la red de redes. Saludo cordial de José Aurelio Martínez en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de los servicios informativos de Solo Radio. Bueno, pues hoy es martes, edición correspondiente al 15 de mayo de 2018, y ya saben que los martes contamos con nuestros representantes políticos. Y van llegando ya a nuestros estudios y vamos a saludarles porque queremos aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos, agradeciéndoles por supuesto la visita y que cada martes estén con nosotros. Saludamos por parte de Ciudadanos a María Jesús López. Muy buenos días, María Jesús. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Hoy es 15 de mayo, hace 7 años, que fue el 15 de mayo de 2011, la famosa primavera, donde mucha gente salió a la calle diciendo que no nos representan. Eso yo creo que debíamos tener recordado cada 15 de mayo, ¿no? El famoso movimiento 15M, de no nos representan, y ese grito unánime de la ciudadanía diciendo a la clase política de, oye, está muy bien que te votemos, pero sería mejor que además nos escuchases. Que haga este recordatorio una persona que se dedica a la política es llamativo, ¿no? Porque sí, porque yo creo que eso lo tenemos que tener siempre presente, siempre presente. La legalidad ya la tenemos, eso es lo que nos vota la ciudadanía, pero ahora tenemos que ganarnos a pulso la legitimidad. Y eso es lo que el movimiento 15M nos tiene que recordar cada 15 de mayo. Que no nos presentáis. Sí, que efectivamente, que mientras no hagamos lo mejor para la ciudadanía, no les estamos representando, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. O sea, una cosa es que legalmente estemos donde estamos, porque nos han votado, y otra cosa, y eso se llama legalidad, y otra cosa es la legitimidad. Cuando las personas que les estamos representando no les estamos escuchando, ya nos convertimos en simplemente eso, simplemente unas figuras que estamos ahí, y el famoso grito de no nos representan, yo creo que debe ser para cada una de las personas que nos dedicamos a la política como lo que le decían a César cuando entraba. Dice, recuerda que vas a morir, recuerda que no eres un dios. Pues eso es lo que para mí significa el movimiento 15M, y eso es lo que yo siempre recuerdo en esta fecha, bueno, casi siempre, pero esta fecha es muy, muy significativa, 15M, el grito de no nos representa, no nos representa. Muy bien, bueno, pues si queréis argumentamos el debate hablando del 15M. Manuel Mínguez, por parte del Partido Popular, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En este día, como decía María Jesús, 15 de mayo, festividad de San Isidro, felicidades a todas las personas que hoy es su onomástica, y también felicidades a los pueblos o los lugares en donde se celebra precisamente en Madrid están de fiesta. Por lo tanto, la fiesta grande. Felicidades, y también, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para felicitar a la Compañía de María. Hoy también fiesta en los colegios de la Compañía de María, por ser el día
coincidiendo con San Isidro el día de Santa Juana del Estonar, por lo tanto fundadora de la Compañía de María. También felicidades a todos ellos. Venga, pues nuestra felicitación, eso, a los Isidros y también a la congregación de Compañía de María. Por parte del Partido Socialista, porque de Izquierda Unida Ganemos todavía no tenemos representantes, supongo que en los próximos minutos estará con nosotros, como es habitual, pero como digo, por parte del Partido Socialista Obrero Español, Emilio José Pinar, buenos días. Muy buenos días, José Aurelio, y me sumo a las felicitaciones que decía Manolo, tenía yo aquí también apuntado, bueno, pues felicitar a la Compañía de María por la celebración de Santa Juana del Estonac, y también, evidentemente, bueno, pues felicitar a Mingo Gil, que hoy celebran su patrón con San Isidro, y bueno, pues a todos los mingogileños y mingogileñas, bueno, pues desearles que pasen un feliz día, que lo disfruten y que, bueno, pues eso, ¿no? Que muchas felicidades en nombre de todo el ayuntamiento. Muy bien. Bueno, si os parece, comenzamos hablando con este primer toque que nos daba María Jesús en torno al 15M. Al 15... Sí, 15 de mayo. M de mayo, efectivamente. M de mayo. Mira, ahora que viene el representante... Saludamos a José Manuel enseguida y le damos la bienvenida, y rápidamente, si queréis, pues hablamos de eso y de otros temas que, bueno, pues están haciendo que sean asuntos candentes en los medios de comunicación locales, incluso alguno que otro no tan local, a otros niveles. José Manuel, aquí estás. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ya estamos de martes. Ya estamos de martes, sí, un martes más aquí, como siempre, encantado. Bueno, pues espero que sea productivo este martes y tengamos pues una charla, una tertulia entretenida e interesante para nuestros oyentes. Y si puede ser que salga algo interesante también de cara al futuro más o menos próximo, que esto es lo que se pretende también en los medios de comunicación, que esas cosas importantes que vayan a ocurrir pues se gesten aquí en un estudio, ¿no? Hablando de ello. Bueno, nos hablaba del 15 de mayo, haciendo efemérides, María Jesús, a referencia, por supuesto, de ese 15 de mayo de hace 4 años, ¿no? 7 años. 7 años, ya. Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Comenzamos, si queréis, hablando de ello. Ahí tenéis el primer argumento que ponía sobre la mesa María Jesús. ¿Qué opina, Manuel Mínguez? Que no nos representáis. Bueno, pues eso son palabras de María Jesús. Que eso debería estar, dice, en la cabeza de los políticos constantemente. Yo creo que sí, que el Partido Popular está representado, y sobre todo aquí en la ciudad, por por sus concejales, por sus miembros que, como bien ha dicho, han sido votados y elegidos por el pueblo. Por lo tanto, yo sí me encuentro representado y representante de la ciudadanía llenera, ya que han sido ellos los que nos han votado. No sé, María Jesús ha comentado que no se encuentra representada, que yo creo que también se encuentra representada. No, yo lo que he dicho es que lo que nos recuerda al 15M es que nos tenemos que ganar a pulso la legitimidad. Bueno. Cuando nos gritan no nos representáis, lo que nos están gritando no es que no nos hayan elegido, por supuesto que sí, por supuesto que han votado y lo han puesto, eso nos da la legalidad. Y la legalidad de que estemos ahí, pero la legitimidad se tiene que ganar día a día, no una vez cada 4 años, sino día a día escuchando. Entonces, ese es el famoso grito del 15M, por eso las manifestaciones, por eso esos movimientos sociales, que lo que querían hacer es recordarnos cada vez y cada momento que no es una vez cada 4 años, sino simplemente siempre nos tenemos que estar ganando la legitimidad, y eso es la diferencia entre legalidad y legitimidad. O sea, legalidad. Por eso decía que sí, efectivamente, yo creo que también estén representados 2 personas ahora mismo en el ayuntamiento, 2 concejales que tienen Ciudadanos, estén representados por la sencilla razón de que os ha elegido el pueblo. Amén de que en el día a día, sí es verdad que no puede haber cada 2 meses elecciones o cada año elecciones. Tenemos que estar luchando por la ciudadanía, por mejorar a nuestros vecinos, por mejorar nuestro pueblo, en este caso Ellín, y por supuesto que habrá momentos, y siempre, y mande, y quien gobierne, habrá... Sí, habrá momentos en que la ciudadanía estará totalmente en desacuerdo con las actuaciones que puede hacer cualquier partido político, cualquier actuación que no esté de acuerdo
con lo que ha hecho o está realizando o lo que ha dicho, y por supuesto pues seguirá intentando y velando por mejorar precisamente en todos los aspectos el día a día. Y por lo tanto vuelvo a decir que sí estamos representados, en este caso los 4 grupos políticos que conforman el ayuntamiento, tanto Izquierda Unida como Partido Socialista, como Ciudadanos, como Partido Popular, y que vamos a seguir estando ahí a pesar de lo que la ciudadanía pueda opinar en momentos determinados, como creo que iremos viendo a lo largo de esta mañana. A ver, más puntos de vista. No, pero faltaba el amigo de Izquierda Unida que nos ha presentado. Sí, ya se ha presentado. Sí, bueno, ¿Lo ha saludado? ¿Sí? Sí, claro. Sí. Cualquiera de los dos que queda por dar su opinión en torno a esta primera propuesta que nos hacía María Jesús. Vamos a ver, con el hilo de lo que decía Manolo, el 15M, desde luego que fue un tirón de orejas de la ciudadanía hacia los políticos, hacia los representantes. Ese lema, no nos representáis, del que hablábamos ahora, lo que manifestaba era la frustración de ver cómo la ciudadanía sentía como los políticos que había elegido democráticamente, como bien decías, se dedicaban a hacer unas cosas que no tenían nada que ver con ellos. Por eso esa fue la protesta, ese fue el mensaje que se quería mandar en aquel momento. Y creo que fue muy acertado mostrar el descontento así, de esa forma, y recordar a cualquier persona que esté ocupando tanto, da igual que sea desde un concejal hasta un diputado, un senador, ¿vale? Que gobierna para una ciudadanía, que su poder, como dice la Constitución, emana del pueblo y es para el pueblo el que trabaja. Es sencillamente, en ese momento se recordó que, viendo la tesitura y la deriva que había tomado el país, con una crisis que estaba en aquel momento empezando a atacar ya en serio, ya llevaba un tiempo atacando, pero en ese año ya fue la debacle, ¿no? Con un sistema bipartidista que, bueno, pues que la gente sentía que, no bipartidista realmente, formalmente, pero a la larga sí, que realmente se habían dedicado durante unos años a hacer sus políticas, y parece ser que se había olvidado en un momento dado de los ciudadanos a los que representaba, y por supuesto con unos ajustes o con unos mensajes que simplemente se limitaban a hablar de austeridad y de apretarnos el cinturón y a recordarnos que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Un motivo más para decir que no nos representáis, porque mucha gente se había dedicado a trabajar y a hacer su vida, simple y llanamente, no vivir por encima de sus posibilidades. Así que yo por ese lado sí que tengo que discrepar con lo que comentabas, que hace un momento, de que no puede haber elecciones cada 2 meses. Por supuesto que no, pero es que un cargo electo no tiene un cheque en blanco nunca. Así que muy discutible. Esto, cuanto menos me llama la atención, ¿no? Sí. Por vuestras palabras, quiero entender que todo lo que ocurrió el 15M iba en contra de 2 partidos políticos, por lo que estoy entendiendo. El Partido Popular, Partido Socialista. Sí. No representáis, no os dais por aludidos el resto de políticos, ¿o qué pasa? No, yo sí que me doy por aludidos. Porque, todo. Claro, esto a mí, como ciudadano ahora mismo, me está dando la sensación de querer subirse a todos los carros posibles, hasta en el que critica la labor del político, ¿no? Pero en fin. En cualquier caso, nos queda Emilio José, por darnos su opinión. Gracias, José Aurelio. Bueno, yo que viví también aquel momento, ¿no?, del 15M, la toma de las calles, la toma de las plazas, el sentir, ¿no?, de toda la población en ese momento, bueno, pues quejándose de, como decía también, ¿no?, José Manuel, de una situación que se estaba viviendo en el país, ya no solo a nivel político, sino yo creo que también hubo mucho, ¿no?, de la pasividad con la que se había vivido en determinados momentos, y que la gente, bueno, en esa situación de crisis económica, de no respuesta seguramente a todas las demandas que se estaban planteando por parte de la población, decidió, como es legítimo y como es nuestro derecho, bueno, pues salir a la calle a manifestar nuestra contrariedad, y que no estábamos de acuerdo
conforme se estaban haciendo las cosas. Yo creo que de ahí se tomó nota. Yo creo que mucha gente hemos establecido canales de comunicación con la ciudadanía para escuchar, ¿no? Y para ver qué es lo que la ciudadanía demanda. Yo creo que un claro ejemplo en Ellín, por ejemplo, iba a decir otra vez, por ejemplo, valga la redundancia, fue el primer encuentro comunitario que vivimos ayer en el barrio del Cabrero y la Ribera, donde por primera vez en toda la historia reciente de Ellín, pues técnicos, grupos políticos, asociaciones de vecinos, representantes religiosos, representantes de distintas entidades y los propios vecinos y vecinas de los barrios nos sentábamos en un mismo espacio, hablábamos de lo que nos preocupa, de lo que nos ocupa, de dónde queremos llevar las intervenciones, y yo creo que eso es escuchar, y yo creo que eso es aprender, ¿no? Y yo creo que eso es estar al lado de la gente. El resto, y subirnos, como tú decías, José Aurelio, a un carro porque nos pueda beneficiar más en un momento, nos pueda beneficiar otro, y escuchar solamente la parte de aquellos vecinos y vecinas que nos beneficia, o aquellos vecinos y vecinas con los que nosotros tenemos una mayor cercanía, no es hacer caso al 15M, ¿no? La ciudad, Ellín tiene 31.000 habitantes y evidentemente... 30.250. Gracias, María Jesús, por el apunte. Es que... No, gracias. Estamos bajando. Gracias. Bueno, Ellín tiene 30.250 habitantes, para ser exactos. No sé si habrá nacido alguno ayer o antes de ayer, porque los datos del padrón eran del año pasado. De enero, perdón. Bueno, pues escuchar a la población y es escuchar a los 30.250 habitantes, no solo a aquellos que a mí me benefician o a aquellos que comulgan con las políticas que yo tengo, ¿no? Hay que escuchar a los que están a favor y a los que están en contra. Y yo creo que para eso este ayuntamiento se ha dotado de canales de comunicación bastante efectivos, se ha dotado de varios consejos que son importantes y que son voz de la ciudadanía, como es el Consejo de Capacidades Diferentes, como es el Consejo de Participación Ciudadana, como es la Mesa Local por el Empleo, y como son muchas herramientas que hemos ido creando a lo largo de estos 3 años de legislatura, con el único objetivo de estar al lado de la gente y de escuchar lo que la gente nos quiera decir. Entonces yo creo que eso también es algo que hemos aprendido todos del 15M. Yo evidentemente ni Pepe ni María Jesús ni no sé si Manolo en aquella época éramos cargos públicos, pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes de la historia que hemos tenido detrás para aprender y para que no vuelvan a ocurrir esas situaciones, ¿no? Y que la gente no tenga que sentirse tan desprotegida o tan poco escuchada, lo cual no quiere decir, repito, que solo una parte de la población tenga el derecho de ser escuchado. No el que grita más tiene más razón, ¿vale? Y de hecho una parte de la población, y pequeña, hay que decirlo, si tenemos en cuenta los... ¿Cuántos? No quiero dar el dato porque si no me puede corregir. Lo conocerá María Jesús seguramente. ¿Cuántos millones de españoles somos? 45 por ahí, ¿no? No, que va. ¿Más? Estamos rondando los 40 y ya lo hemos bajado la población también. Hemos bajado también a nivel nacional. Sí, estamos bajando, en general de los parámetros estamos bajando. La población, y encima la población se envejece. O sea, tenemos 40 millones y en este caso, pues, el 15 de mayo, bueno, pues podríamos decir una representación de la ciudadanía, ¿no? Y más bien pequeña, ¿no? 46.698.569. Hay menos. Pero bueno, lo mismo, eso es de ayer, es como decías. Pero en cualquier caso... La fecha 1 de enero. 1 de enero. Estamos bajando en parámetros generales con respecto a lo que tenemos que hacer. Se nos va la gente, lamentablemente. Pero la cuestión aquí, cuando se dice que es una parte pequeña de la ciudadanía que sale a las calles, que moviliza las calles... No digo que no sea importante, digo que es una... Bueno, que puede haber moviliza las calles. Finalmente no todo el mundo es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque muchas personas, en las que yo también me incluyo, pues estamos en un entorno muy cómodo, en un entorno que tenemos nuestro trabajo, que tenemos nuestro futuro, que lo tenemos todo más o menos resuelto, que tenemos nuestra vida encarrilada. Y sin embargo no todo el mundo tiene su vida resuelta, no todo el mundo tiene su vida encarrilada, y cuando se ve que determinadas acciones y determinadas políticas, lo que está ocurriendo aquí, lo que ocurría en la época del 15M, que sigue persistiendo, o sea, eso es persistente, y lo hemos visto hace muy poco en las manifestaciones que se han hecho bastante multitudinarias con el caso de la Manada, donde salía en este caso la mayoría de mujeres, pero también hombres apoyando. Pues aunque sean muy pocas personas, esas personas están representando de alguna manera el sentimiento de la ciudadanía.
porque no todo el mundo es capaz de dar un paso adelante, no todo el mundo es capaz de salir a una manifestación, no todo el mundo es capaz de coger una pancarta. Y yo admiro mucho a las personas que son capaces de hacer eso, que son capaces de sobreponerse a los miedos y salir y manifestarse. Entonces, el considerar que el 15M era una pequeña parte de la ciudadanía, o el considerar que las manifestaciones que se han hecho estos días de miles de mujeres, incluso del famoso 8M, la famosa huelga o paro de mujeres que se llamó, y posteriormente en el caso de la Manada, el considerar que eso es una parte insignificante de la población, o muy pequeña, y que no nos representa a todos, yo creo que en sí mismo es un error que además precisamente los políticos no deberíamos cometer nunca, porque cuando alguien sale y se manifiesta es porque ha sido capaz de pasar esa barrera del miedo, esa barrera de decir que no se me identifique, que nadie me mire, que nadie me marque con el dedo, porque no sé qué me puede pasar, no sé qué puede pasar si alguien me marca y alguien ve la fotografía mía en un medio de comunicación o algo así, porque entonces van a por mí. Yo creo que eso es todavía más valiente el que se vean. Una amiga mía hace muy poco, se llama Gloria Alarcón, pues fue muy valiente poniéndose en los medios, y bueno, después de la Manada ha habido muchas mujeres que han dicho yo fui violada. El que alguien se manifieste así, arriesgándose a que la marquen con el dedo, arriesgándose a que le digan que como es política, lo que está haciendo es usar ese movimiento, esa manifestación, por ser un cargo político, por ser, en este caso es vicesecretaria de Igualdad del PSOE, pues que alguien le puede decir que es eso, que lo ha hecho, que está utilizando su dolor o el dolor que sufrió cuando tenía 19 años para hacer una acción política. No, lo que ella está haciendo es precisamente salir a la palestra haciendo cosas que otras personas no se atreven a hacer. Y eso es lo que quiero poner encima de la mesa. O sea, si alguien considera que yo hable hoy del 15M o que yo hable hoy precisamente de estos movimientos sociales es por interés político, bueno, son ellos los que lo opinan. En mi caso, yo lo tengo bastante claro. O sea, para mí, los movimientos ciudadanos es la medida que la gente que nos dedicamos temporalmente a la política, por supuesto, porque esto tiene que ser algo temporal. En mi caso me queda medio telediario, por decir así. O sea, ni siquiera voy a ver el final del telediario. Bueno, ni siquiera voy a ver el tiempo, como se suele decir en los telediarios. Pues la cuestión es que eso nos tendría que marcar. O sea, que ser como un Pepito Grillo ahí que nos diga, oye, que tenemos que estar siempre escuchando, siempre respondiendo a la ciudadanía y siempre respondiendo a esos movimientos. Si no, finalmente nos convertiremos en una élite que está fuera realmente de la realidad. Yo, estando casi prácticamente a favor de lo que dice... Pues casi de lo que dice María Jesús, me llama poderosamente la atención, y en este caso que ha habido a lo largo de la historia y recientemente hemos tenido muchas movilizaciones sociales que se han tomado la calle en contra de una reforma laboral, donde los sindicatos han estado manifestándose seguidos y avalados por muchísimos trabajadores contra una reforma laboral que en este caso el grupo político al que María Jesús representa está apoyando, ¿no?, en contra de esas movilizaciones sociales. También podríamos hablar de las cantidades de miles de personas que han salido a la calle en Barcelona, ¿no? Y es una manifestación y es igual de legítima que la del 15M, apoyando el independentismo, y por eso no se ha hecho Cataluña independiente, ¿no? Quiero decir, y también ha estado el pulso en la calle y miles de personas han tomado las calles de manera legítima que el resto. El debate que estáis proponiendo políticos sobre el asunto que estáis proponiendo es muy complicado. Es muy difícil. Es muy difícil lo que estáis proponiendo esta mañana, que es poco menos que alabar el que critiquen vuestro trabajo. Es que a mí los aplausos no me hacen crecer. Sí, bueno, a mí los aplausos... Pero acaba de decir Emilio muy claro, también es ciudadanía los que están pidiendo el independentismo y están colocando lacitos amarillos por todas partes y tal. No, hacemos caso también a eso. Y es igual de legítimo, claro, que el 15M. Es igual de legítimo. Es que es muy complicado lo que estáis proponiendo. Pero por eso decía José Aurelio, perdona. Yo no estoy de acuerdo. Por eso decía yo, José Aurelio, al principio, que al final usar los movimientos sociales solo
solo en aquellos aspectos en los que nos benefician, es tirar por tierra las manifestaciones o las opiniones de aquellos que están en contra de lo que nosotros mismos decimos. Es que, ¿no? Entonces, en 15 de mayo decía, por ejemplo, que sobraban la mitad de los políticos. Sí, sobran la mitad. Yo no he visto que ningún partido político haya hecho el intento siquiera. Todo lo contrario, han nacido más políticos. Yo creo que la cuestión, al menos lo tenemos claro, las diputaciones no tenían que existir. O sea, quiere decir, siguen existiendo. Bueno, ya lo sé que siguen existiendo. ¿Por qué? Porque precisamente las diputaciones era una estructura que se creó en la época. Bueno. Eso de las diputaciones habría que decírselo a pueblos como Ceres, como Socobos, como Nerpio, como incluso Tobarra, que sus servicios públicos dependen de Diputación. No todos los pueblos como y en este caso tiene sus propios servicios. Tiene sus servicios. Pero hay una cosa que se llama diputaciones autónomas, que serían los responsables o los encargados. La diputación es el ayuntamiento de todos los pueblos pequeñitos y de todos los pueblos que hay en la provincia de Albacete, por ejemplo, de los 87 pueblos, el ayuntamiento general, por llamarlo de alguna manera, es la diputación provincial. Por lo tanto, la cuestión es que las diputaciones se crearon cuando no existían comunidades autónomas. En el instante que se mete una comunidad autónoma que está más cerca de la ciudadanía, las funciones que hace una diputación lo debería hacer o bien el ayuntamiento, si es capaz de hacerlo, o si no la comunidad autónoma. También hay muchos ciudadanos que piensan que las comunidades autónomas deberían desaparecer. También hay muchos ciudadanos que piensan eso, y entonces que ahora vamos a ir cerrando, si queréis, este tema, que hay otros temas más locales que sin duda merecen nuestra atención. Cerramos, si queréis, este tema con una frase por parte de cada uno, y no sé, ¿cómo cerraríamos esto? Yo lo cerraría diciendo que evidentemente el respeto y el apoyo a todas las personas que se manifiestan y que opinan de aquellos temas que les son de interés, pero que tengamos en cuenta que no el que más grita o el que más escribe o el que más banderas o lacitos pone tiene el poder de la verdad, ¿no? Sino que el que está en su casa y no es capaz, como decía María Jesús, de superar esas barreras del miedo para manifestarse, también tiene opinión y también debe ser escuchada y también debe ser respetada la opinión de aquel que no toma la calle y aquel que no grita o escribe. Manuel, María Jesús, una ronda. No, yo simplemente decir, no todo el mundo, porque se manifieste, debe o tiene la razón. Son momentos determinados y por causas específicas lo de una manifestación, porque entonces si fuese por general en ese aspecto, pues no podríamos hacer caso a todo bicho viviente, por llamarlo de alguna manera, o sea, a todo movimiento que se preste precisamente por cualquier motivo. Y entonces, bueno, pues creo que tenemos que tener los pies en el suelo, saber cuándo podemos y tenemos que actuar en determinados momentos y en determinadas ocasiones para siempre defender y seguir luchando en este caso, por nuestro pueblo, en este caso por nuestra ciudadanía. Por lo tanto, no siempre es de color de rosa el decir que una manifestación es que porque salgan a la calle llevan la razón. No. Por lo tanto, yo quiero decir desde aquí que siempre seguiremos luchando, siempre seguiremos trabajando por y para nuestro pueblo y para nuestra ciudadanía. Yo, la tónica de lo que se está comentando, de que no por echarse a la calle se tenga la razón, no, desde luego que no, ¿vale? Pero cuando cuando una persona decide manifestarse, cuando un grupo más o menos grande de personas decide salir a la calle y reivindicar algo, es porque en efecto hay alguna reivindicación que hacer, ¿no? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Merecen por lo menos ser escuchadas. Y por lo general, cuando alguien reivindica algo es porque plantea un problema, y un problema que merece solución. ¿Vale? Y te pregunto, ¿se le escucha? Hay veces que sí, hay veces que no. Bueno, no. Una cosa es que se le pueda dar la razón. Creo que escuchar sí se escucha. Sí. Que se le dé la razón por diversos motivos o no se le dé la razón por otros motivos es diferente. Pero escuchar pienso que sí. Porque estamos para ello también. En un momento dado me estaba acordando ahora mismo de diferentes manifestaciones que se han mencionado aquí, aparte del 15M, y yo estoy recordando las del no a la guerra. Aquellas manifestaciones tan multitudinarias, y eso sí que no fue escuchado ni mucho ni poco. Bueno. Vale. Yo creo que sí. De todas formas, te quería comentar, sí, acabamos en guerra, acabamos metidos en la guerra, pero bueno.
es parte de la idiosincrasia de Izquierda Unida el atender a las mareas y atender a estas reivindicaciones. De hecho, es parte de nuestra fuerza. Así que nosotros siempre procuramos, al menos, tratar de escuchar y proponer soluciones para los problemas que plantean. Bueno, Jesús. Bueno, en cualquier caso, efectivamente, no todo el mundo que sale, que son Lleva la razón. No, yo no he dicho que lleva la razón. No todo el mundo lleva la razón. No, yo he dicho todo el mundo lleva la razón porque todo el mundo tiene su razón para hacer las cosas que hace. O sea, otra cosa es que, bueno, pues puede existir algún bien superior que finalmente, pues a determinadas reivindicaciones se les tenga o no se les pueda atender, ¿no? Pero la cuestión es que todo el mundo tiene razón. La razón está en la gente que sale y en la gente que se queda. Y los mecanismos de comunicación o los mecanismos de participación ciudadana deberían y tenemos que conseguir que también sean capaces de manifestarse aquellos que no se manifiestan, de poner su opinión aquellos que no ponen, o sea, que no salen, o sea, porque el considerar que la gente que no se manifiesta, la gente que no dice cosas, es que simplemente está en contra de los que se manifiestan, yo creo que eso es un error. No sabemos lo que están diciendo la gente que no se manifiesta. Y los mecanismos de participación ciudadana, y eso es lo que se estudia mucho cuando alguien va y estudia estos temas de cómo se tienen que hacer los mecanismos de participación ciudadana, cómo se tiene que conseguir que la ciudadanía participe, y se ve que es complicado. No es una tarea fácil establecer un mecanismo, porque lo primero que tienes que hacer es vencer la barrera del miedo para que alguien se manifieste y para que alguien participe en determinadas acciones. Entonces, esa es la cuestión. Hemos de ser capaces, primero, de escuchar permanentemente la ciudadanía, y lo segundo es establecer mecanismos realmente que hagan aflorar todos los sentimientos de absolutamente todos, incluso de los que se quedan en su casa. Eso, bueno, pues hay muchas maneras, bueno, muchos intentos de hacer las cosas, no todos fructifican y no todos finalmente consiguen su propósito, que es que la ciudadanía permanentemente se esté pudiendo manifestar, pero yo creo que en muchos casos mecanismos de consulta para determinadas acciones, de consulta pública, y para eso tenemos muchos mecanismos, no es necesario votar las elecciones, hay mecanismos de consulta para preguntar cosas a la ciudadanía, y eso está en nuestra Constitución y lo podemos hacer, y eso se puede presentar o se puede proponer en cualquier momento. Yo creo que sí que es importante que se empiecen a trabajar con ellos, porque es la única manera. O sea, si nosotros preguntamos y se nos dice una cosa, bueno, pues ya sabemos qué es lo que opinan. Si no preguntamos, si lo que decidimos que por estar los 21 ahí arriba en el salón de plenos podemos decidir lo que queramos, porque hemos sido investidos de un poder absoluto por parte de la ciudadanía, eso sí que yo creo que no es bueno. No es bueno, porque finalmente ese sentimiento global de no nos representas, que yo también asumo, yo también asumo en primera persona, porque si no lo asumiese, pues pensaría, pues eso seguirá siempre y seguirá persistiendo. Y ya he terminado. A mí me deja muy liado con este tema. Me deja muy liado. Porque consulta, pero entonces, ¿por qué se oponen a la consulta en Cataluña? Si independencia sí o independencia no, si es una simple consulta. La cuestión es quién. La cuestión aquí es la pregunta es quién tiene que consultar. O sea, ¿a quién se tiene que consultar? Si se tiene que consultar al conjunto de la ciudanía, o sea, a los 45 millones de españoles, o si tiene que consultar a un trocito de la ciudadanía. A mí me gustaría lanzar así otra cosa. Yo creo que estamos hablando de que hay que escuchar a la ciudadanía, y a lo mejor también los representantes políticos tenemos que escucharnos entre nosotros. No sé, que lanzo aquí una pregunta. También sería bueno que los 21 concejales supiéramos, ¿no?, lo que hacemos los 21 concejales, por ejemplo. Y si yo voy a proponer un tema de debate, un tema de discusión, y en este caso está gobernando Manolo, subir y decirle a Manolo: oye, Manolo, ¿esto por dónde va? Para tener información, y cuando la transmito, pues a lo mejor la tengo que transmitir correctamente y desde el conocimiento real. Para eso existe una cosa que se llaman comisiones informativas, creo que se llama. No sé, es una pregunta. Y lo dejo caer porque hay estructuras formales dentro del ayuntamiento, se llaman comisiones informativas, donde se supone que es para informar. Yo pensaba que eran comisiones de trabajo, pero no, son informativas. Entonces, quiero decir, en las comisiones informativas son donde se tiene que informar precisamente a todos. También hay comisiones de trabajo, y sabes que hemos hecho comisiones de trabajo de distintos temas para que los grupos nos aportaran propuestas, nos aportaran ideas.
se han hecho y las propuestas ahí están. Venga, pues vamos a seguir hablando con otro tema que no creo que haga que se relajen mucho nuestros invitados esta mañana. Antes recordarle a todos nuestros oyentes que si quieren participar, pues nos darle su punto de vista sobre el tema que estemos tratando en cada momento o proponiéndonos, si es posible, a lo largo del día de hoy, si no para otros programas, algún asunto, o quieren simplemente pues participar activamente en el programa. Ya saben que lo pueden hacer a través de participaellín@soloradio.es, correo electrónico, o a través del 967 30 53 21. 967 30 53 21. Sí que comento una vez más, como ya en alguna otra ocasión lo he dicho, que aquellos que marquéis el número telefónico sea para salir en directo, que no sea para decirme a mí que yo comente a nuestros invitados un asunto para que ellos nos den su punto de vista, entre otras cosas porque no llego a ese punto de conocer qué piensa cada mente de cada uno de nuestros oyentes. Ojalá y ya llegara a eso, ¿no? Saber exactamente qué es lo que piensa cada uno de nuestros oyentes. Bueno, pues recientemente declaraciones por parte de ciudadanos y también del alcalde de la ciudad en torno al Museo Comarcal. Un asunto que ya recuerdo hace bastante tiempo se ponía sobre la mesa en una de nuestras tertulias aquí. La verdad que en ese momento no ocurría así gran cosa en cuanto a comentarios, pero después no sé, ha vuelto otra vez a la palestra y se ha convertido en una referencia informativa en la localidad. Hablamos de ello, si os parece, María Jesús, de esa rueda de prensa que, como digo, recientemente ofrecíais. Pues sí, efectivamente, ya desde hace mucho tiempo se estaba dando vueltas porque se decía que textualmente estamos pensamos que quizá podemos hacer, pero estamos pensando en usar el Museo de Semana Santa para incorporar los contenidos del museo. Una cosa es estar pensando y otra cosa es ejecutarlo. O sea, alguien puede estar pensando en muchas cosas, o sea, mirando alternativas, analizando en profundidad los temas, y yo creo que es bueno que la gente piense, y mejor que también lo haga el equipo de gobierno, que piense y que medite y que reflexione. Una cosa es estar pensando y otra cosa ya es tomar la decisión final, sin que esa decisión final ni haya sido comunicada formalmente y además ni haya sido avalada o por escrito. Yo creo que con algo muy importante, con personas técnicas, y en ese caso técnicas, y yo pediría independientes, evidentemente, porque cuantas más personas miren un tema o un caso, más posibilidades hay de que esa incorporación de la visión de muchas personas se pueda incorporar a una decisión que para mí es esencial, y por eso nosotros aprovechando y digo bien, que el día 11, el viernes 11, se celebraban los 23 años de la apertura del Museo Comarcal de Ellín, hace 23 años, y aprovechando también que el día 18 era el Día Mundial de los Museos, y aprovechando los mensajes que nos dicen la Organización Internacional de Museos, que nos están explicando o nos están diciendo qué es lo que significa un museo. O sea, un museo es poner espacio al tiempo, o sea, es explicar de alguna manera en un espacio los temas que han ocurrido en la historia, pues aprovechando eso, decir, oye, pues mira, no estamos de acuerdo porque yo creo que lo dije aquí por activa y por pasiva, absolutamente en todas las tertulias, en el caso donde se me preguntaba o se nos preguntaba en la radio, evidentemente, porque en ningún otro sitio se nos ha preguntado, que no estamos de acuerdo de que se cierren, porque en Ellín, y por eso es el famoso hashtag, en Ellín no sobran museos. Hay gente que está poniendo, hay otro tipo de hashtag, que en Ellín sobran tontas, alguien lo decía ayer, pues quizá sí, no lo sé, pero yo creo que eso es... Lo que ha puesto esa persona es, en Ellín sobran tontas. Y lo que pusiste tú es que había que quitarle el acento, o sea que algunas tontas nos teníamos que ir de aquí. Pero la cuestión es que no voy a entrar en las polémicas de las discusiones personales y las descalificaciones personales, porque para eso están otros sitios. Pero bueno, que en cualquier caso, aquí no sobra nadie, absolutamente nadie. Porque si sobrase alguien, bueno, pues entonces estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hacen otros sectarios, que lo que dicen, bueno, pues que hay gente que sobra. No, aquí no sobra absolutamente nadie. Aquí tenemos que estar todos trabajando en un único propósito. Bueno, pues dicho eso, la cuestión es que, ¿qué es lo que, si me permitís, qué es lo que nos dice
los que saben, claro, porque yo de esto no sé, pero sí que intento aprender, intento estudiar, intento traer las referencias. La Asociación Internacional de Museos, para el 18 de mayo, lo que nos está diciendo a todos, pues muchas cosas, pero sobre todo voy a recoger una frase textual, porque eso es lo mejor. En un mundo cada vez más conectado, resulta imposible entender el papel de los museos sin tener en cuenta todas las conexiones que estos establecen. Son parte inherente de sus comunidades locales. ¿Qué significa que sean parte inherente de sus comunidades locales? Pues que realmente la existencia de un museo llega más allá del espacio físico donde está, y es también el espacio físico donde está. Está la sensación de la ciudadanía, de las personas, de esa vinculación con ese espacio donde está el tiempo convertido en espacio. Y esa vinculación es la que en un momento dado, aquí, con una decisión unilateral, se rompe. Porque tú has roto el espacio donde has puesto, donde has concentrado esas conexiones que establece la ciudadanía. ¿Y cómo establece esas conexiones la ciudadanía? Pues poniendo su patrimonio. Hay gente que nos ha dicho, mi familia cedió ahí, a ese espacio concreto, no a cualquier otro espacio, se cedió pues lo que tenía la familia. Algunas cosas eran piezas importantes, que en vez de que estar en otro sitio, pues estaban allí, y otras eran piezas aparentemente menos importantes, etnográficas, pero que también es legado de las personas, ese establecimiento de ese vínculo que está metido la persona con el espacio. En el instante que una decisión se toma sin contar con esas personas, sin contar con las personas que establecieron ese vínculo, por muy fundamentado que esté desde el punto de vista económico, en sí mismo ya pierde validez. Y eso es lo que nosotros estuvimos haciendo, o sea, y por eso la defensa de que en Ellín no sobran museos, el concentrarlo todo en un solo espacio para ciudadanos, creo que es un error. Por eso quisimos testar a la ciudadanía, y testar a la ciudadanía, pues evidentemente, ¿cómo se hace? Pues poniendo una mesa donde la gente va, escribe, no estamos de acuerdo en la concentración de todo en un museo. Nosotros lo que queremos es que lo que se pide ahí en esa mesa donde firmaron, era que el archivo tenga un sitio mejor que el que tiene. No le vamos a quitar nadie a nada, o sea, debemos invertir en un archivo acorde con lo que nosotros, con la ciudad que queremos que sea, una ciudad grande. Eso lo tenemos que hacer, pero es que además lo que tenemos que hacer es hacer crecer los museos, no concentrarlos todos en uno. Y desde nuestro punto de vista creemos que no estamos cumpliendo, fusionando los dos museos, porque en el instante que se fusionan los dos pierden el espíritu. Ese espíritu que estaba engarzado con la ciudadanía, ese se pierde. Esa es nuestra postura. Y por eso hemos hecho lo que hemos hecho. O sea que pues pusimos la carpa, y pusimos en la carpa una mesa donde la gente firmaba. Y es curioso que venía a firmar gente de todas las adscripciones políticas. Y eso es muy importante, porque cuando firmaron allí me decían, yo no estoy firmando por Ciudadanos, yo estoy firmando porque creo en lo que estáis haciendo, que realmente estáis haciendo una labor que es poner voz a los que no la tienen. Bueno, pues ahí lo dejo de momento, o sea, quiero decir, en esta primera ronda, porque es lo que nosotros hemos hecho. Intentar, primero, reflejar lo que realmente es un museo, que no simplemente es un espacio donde, bueno, pues si por no vienen visitas, pues lo cambio de sitio y se acabó. No, perdona, es muchísimo más que todo eso. Es sentimiento, es algo muchísimo más grande que eso, y el sentimiento no se puede trasladar tan fácilmente, porque entonces lo que ocurre es que lo desgarras, que desgarras lo que tú has hecho ahí. Y eso es lo que hemos puesto encima de la mesa. Manuel, sobre el museo. Bueno, pues la polémica del museo, totalmente durante estos últimos días, prácticamente este fin de semana. Nosotros, como Partido Popular, esa noticia que ha saltado a tantos sellineros, que es el cierre inmediato de nuestro museo comarcal, el rumor sobre el cierre del museo que se hacía efectiva, y la sorpresa también de los sellineros que también nosotros, por una parte, pues nos enterábamos al mismo tiempo que los ciudadanos de esta noticia. Se le ha dado mucha importancia, ya digo, durante estos últimos días, y como asunto de gran importancia creemos que bueno, pues que
que el equipo de gobierno en este caso pues no ha compartido, no ha escuchado ni ha comunicado nada a ningún grupo político que formamos el ayuntamiento, por lo menos hablo del Partido Popular. Entonces creemos que después de 23 años de existencia que es del Museo Comarcal de Ellín cerrara sus puertas por una decisión del equipo de gobierno local de Partido Socialista e Izquierda Unida, decisión en la que precisamente, pues como he dicho anteriormente, no se ha tenido en cuenta a los grupos políticos que componen este ayuntamiento y por supuesto creo que un museo que ha sido referencia durante todos estos años a nivel comarcal de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra arqueología, de nuestras costumbres, de todo, que ha acogido infinidad de exposiciones, tanto de artistas locales como de otros lugares de la provincia y de España incluso, no estamos de acuerdo porque creo que se podían haber hablado y comunicado, porque por una parte se oye muy bien que el equipo de gobierno pues toma esta decisión con la excusa de utilizar las instalaciones precisamente del Museo Comarcal para sabemos cómo está el archivo municipal, sabemos que no está en las mejores condiciones por tanto por su ubicación y demás, pero no sé, creo que hay otros espacios donde podía ir este archivo, como puede ser, y lo digo así como un punto más, el centro de Matilde Izquierdo, que próximamente se va a quedar totalmente desubicado, y puede precisamente ubicarse allí ese archivo. Luego también la excusa de que ahorramos en personal porque no tenemos mucha gente, pues creo que precisamente que el museo comarcal, el museo de Semana Santa puede estar llevado o atendido por el director del museo y también ahora que tenemos la oficina de turismo allí, pues puede estar atendido y que el Museo Comarcal pueda seguir en el lugar donde está ubicado hoy por hoy y no mezclar, porque va a ser el museo, pues le tendremos que cambiar el nombre al museo, al Museo de Semana Santa, porque si ahora va a ser el museo de todas las cosas, pues habrá que cambiarle el nombre. Entonces la gente que está trabajando en función del Museo de Semana Santa, mezclar ahora con el Museo Comarcal, podrán tener los argumentos como así lo hacía ayer en rueda de prensa Ramón García, argumentando el por qué se han hecho las cosas. Lo que sí está claro es que para nada han contado el equipo de gobierno, los dos partidos políticos que están dentro del equipo de gobierno, Izquierda Unida y Partido Socialista, no han contado para nada con los demás grupos, pues ni en ninguna comisión, ni simplemente por el detalle de contar o comentarle, pues queremos hacer esto, ¿qué os parece? Creo que se podía haber hecho de otra manera y creo que esa alarma social que se ha creado con el tema del Museo de Semana Santa, creo que se podía haber ahorrado si desde un principio se hubiese comentado con los demás grupos políticos, se hubiese comentado entre todos qué es lo mejor, estudiar las posibilidades de una cosa y de otra, y creo que no hubiésemos llegado a donde hemos llegado. Por lo tanto, esa es la postura nuestra, que de hecho pues me imagino que hoy también, después de estos movimientos, de estas salidas donde Ciudadanos ayer tenía esa rueda de prensa por parte de Ramón García con su equipo de gobierno, también salía a la defensa de esas declaraciones. Creo que el Partido Popular pues también va a salir en torno a manifestarse en cuanto al tema del cierre inmediato de nuestro Museo Comarcal. José Manuel, y dejamos a Emilio para el final. Bueno, para el final, para que tenga una visión de todos vosotros. A ver, yo como en este aspecto sí que tengo que decir que estoy
estoy en contra de un cierre eventual del Museo Comarcal, ¿no? Sin embargo, la única información que tengo es la que ha llegado a través de este mismo medio, ¿no? Que se ha hablado, ha venido ecos de que se cerraba el Museo Comarcal, pero luego se ha comentado que no, que está en proyecto. Lo has dicho. El rumor, yo por eso antes Sí. he dicho ese rumor sobre el cierre del Museo Comarcal. Yo no he dicho que se vaya, pero ese rumor sobre el cierre del Museo Comarcal sí está ahí y está latente en la ciudadanía ahora mismo. Bueno, continúo. Obviamente toda actuación que se lleve a cabo para poner en valor nuestro patrimonio está bien, es decir, no se debe hacer nada en detrimento del mismo. Por eso digo que el cierre del museo, de ser, como decís, una decisión unilateral y estudiar, pues no lo veo, no estoy de acuerdo con él. No, de todas formas, me gustaría... O sea, que Izquierda Unida no sabía nada al respecto. A mí personalmente no me ha llegado información y creo que a Javier tampoco. Me extraña. Vamos a ver un equipo, tuvimos reunión con Javier. pero un equipo de gobierno ayer. formado precisamente con Izquierda Unida y, o sea, el Partido Socialista a lo que me refiero, con Izquierda Unida, a lo pues que yo me pienso refiero, que por lo menos entre vosotros, entre los dos que forman el equipo de gobierno, tema se haya hablado. Manolo, que no se haya hablado con el Partido Popular o con Ciudadanos me parece bien, Manolo, pero que no se haya hablado con Izquierda Unida me extraña. Manolo, a lo que me refería es a que no me consta ninguna Vale. información del cierre definitivo del museo, ¿vale? Si se ha decidido el cierre definitivo me parece fatal, ¿vale? Me parece fatal, pero bueno, digo eso, ¿vale? Por eso te he dicho antes que yo simplemente he comentado el rumor sobre el cierre del museo, ¿vale? Que es lo que... Emilio, tengo porque ayer mismo, sobre este tema y pensando en que estaríais hoy con nosotros en el programa, la Asociación de Peñas de Tamborileros tenía una asamblea y también en referencia al tema del museo, uno de los componentes de la Junta Gestora, Joaquín Fernández, pues comentó algo, no sé, ¿lo escuchamos primero y después ya te doy la palabra o quieres primero contestar a...? Las he escuchado, pero bueno, si quieres No, ponerlas... es que yo no las he escuchado. ¿No? Venga, pues vamos a escucharlas y ya abrimos otra ronda. El Museo de Semana Santa es para que sea Museo de Semana Santa y Tamborada. Si ahora se va a convertir en el museo de todas las cosas, yo os voy a recordar unas palabras que creo que molestaron a alguien cuando se inauguró el museo y que las dije yo. Y luego recibí por dos conductos así como una especie de queja de lo que yo había dicho, que lo único que dije fue la verdad, y es que aquellas paredes habían sido refugio de pájaros, si os acordáis hubo una exposición de canarios, había sido salón de baile, si os acordáis hubo bailes regionales o de algún evento que se organizó allí en el museo, había sido aparcamiento de motos, o sea, hablo en términos metafóricos, por si alguien no los quiere muy bien entender. Y efectivamente hubo exposición de motos, hasta una mía, que me pidieron a mí. Y al final el museo lo que tenía que ser era el Museo de Semana Santa. Y ahora pues parece ser que por decisiones no ya de consenso, me da la sensación, sino de consenso entre muy pocas personas, pues hay una decisión de cerrar este museo para convertirlo en el archivo municipal y llevarse todo lo que se pueda llevar a aquel museo. ¿Y qué va a quedar para la Semana Santa y para las tamboradas? Porque entonces habrá que plantearse que ya no será el Museo de Semana Santa, como yo he dicho antes, será el museo de todas las cosas. Museo del Esparto, Museo de los Cántaros, Museo de las Piedras y Museo de Semana Santa, lo que quepa. Yo personalmente también culpo un poco a las cofradías que han dado pie a que se pueda tomar esa determinación de acumular allí muchas más cosas que no son verdaderamente de Semana Santa, porque algunas cofradías sabemos que no están muy por la labor de llevar lo que se esperaba que llevasen al museo. Entonces, bueno, si al final la decisión es que como no se quieren llevar cosas al museo, hay que llenarlo con otras cosas, me parece un sinsentido cerrar este museo, al que últimamente también hay poco, entre comillas, exposiciones y eventos y actividades en él. No sé de quién será la culpa. Bueno, pues esas son las palabras que en torno al museo se ofrecían por parte de Joaquín Fernández, componente de la Junta Gestora de la Asociación de Peñas de Tamborileros, que culpa también un poco a las cofradías y hermandades, ¿no?, de este devenir del Museo de Semana Santa. Voy a empezar de abajo para arriba, Venga. y así.
me es más sencillo. Con respecto a las declaraciones de Joaquín, he de decir que me sorprenden cuando Joaquín y otros representantes de la Junta Gestora de la Asociación de Peñas, como así los representantes de la Asociación de Cofradías y Hermandades, conocen el proyecto museográfico del Museo de Semana Santa desde antes de Navidad. Se les presentó cuál era el proyecto museográfico de la planta dedicada a Semana Santa, que es como se concibe el museo desde su origen, con una planta dedicada a la Semana Santa y que será de Semana Santa y tamborada. Entonces me extraña que Joaquín, yo creo que ha tenido ahí un poco de desinformación, en el sentido de que yo creo que ha mezclado en este caso una cosa con la otra. La planta de Semana Santa, que es toda la planta cero, que son 800 y pico metros, será de Semana Santa y tamborada, con grupos escultóricos, con vídeos, con tronos y con las cosas que ya está decidido en el proyecto museográfico que tienen que ir. Por lo tanto, no es que esto le reste espacio a la exposición permanente de Semana Santa, que es el centro del museo. No le resta ningún espacio, porque desde su origen el museo está diseñado tal cual se está ejecutando. Por lo tanto, no viene ninguna pieza de ningún otro sitio a restar espacio a la planta dedicada a la Semana Santa. Lo reitero para que quede claro. El proyecto museográfico de la planta de Semana Santa, que conoce tanto la comisión del museo como la Asociación de Peñas de Tamborileros, como la Asociación de Cofradías y Hermandades, es el proyecto que se va a llevar a cabo desde Viernes de Dolores, que ya está puesto, hasta Domingo de Resurrección. Y eso es inamovible, y eso se va a ir completando en las próximas fechas hasta que lleguemos al final de la exposición, con los dos apartados que tiene, uno para hablar de la Semana Santa todo el año y otro para hablar de la Semana Santa antes de guerra, y en la planta donde ahora mismo se usan los tronos para salir en Semana Santa, que habrá una exposición de grandes grupos escultóricos que complementan el discurso expositivo de lo que es el recorrido procesional y pasional de los 7 días, de los 9 días, de la Semana Santa. Eso es una cosa. Y otra cosa es que desde su origen el Museo de la Semana Santa tiene más salas aparte de la sala de Semana Santa, y eso no se lo ha inventado Ramón García ni se lo ha inventado Emilio. Es que eso es el proyecto que yo, cuando entramos en mayo de 2015 y pedí todo lo que había sobre el Museo de Semana Santa, es lo que a mí se me da, que hay una planta dedicada a una planta dedicada a la Semana Santa y otras dedicadas a Ellín. Y eso es el proyecto que existe desde 2009. O ese es por lo menos el proyecto que a mí se me da cuando vamos a entrar. Por lo tanto, por ahí terminado. Con respecto que decía Pepe, nosotros sí que, evidentemente, no ha habido una decisión unilateral, porque es que no ha habido una decisión. Aquí hay una información que saca una determinada persona, por los motivos que esa persona considere, sobre una conversación que se tiene, sobre una idea que se tiene, pero que no se ha podido dar a los grupos porque no está encima del papel. Quiero decir, no está claro cómo no estaba claro cómo había que hacer todo ese proceso. Entonces, no podemos hablar sobre algo que no tenemos claro de qué se va a hacer, ni de cómo se va a hacer. Entonces, por eso no se ha podido dar información a nadie, porque sí que es verdad que Ramón en octubre anuncia que Ellín no puede mantener 2 museos. En octubre, han pasado muchos meses para que todo el mundo pudiera haber dicho A o B, en octubre, pero es que eso no se ha materializado, ni se ha seguido, ni se ha puesto negro sobre blanco para que lo sigamos trabajando. Entonces, el viernes, en una visita que se hace al museo, una persona decide publicar lo que publica, apoyada por otras personas, y se lía la que se lía, pero evidentemente no se podía haber dado información porque no existía todavía el proyecto exacto de cómo se iba a hacer ese traslado. En el momento, por eso lo primero que se hace el lunes a las 8:30 es, en este caso, llamar a Javier, que ya era conocedor, porque en octubre el alcalde lo anuncia, en octubre, 23 de octubre, en la inauguración de la primera planta del museo con la exposición Naturaleza y Evolución, a la que nadie puso ninguna queja, y no es de Semana Santa, y nadie puso ninguna queja, repito, y se inauguró el 23 de octubre, nadie puso ninguna queja a esa planta,
Entonces, desde entonces hasta aquí, mayo, han pasado muchos meses. Han pasado muchos meses para que la gente dijera, no, esa exposición quitarla, que no es de Semana Santa, quitarla. O, oye, el alcalde ha dicho esto, ¿qué va a pasar? Nadie ha preguntado, nadie, ni Ciudadanos, ni Partido Popular, ni nuestros compañeros, ni la gente de la calle, ni la persona que ha hecho el escrito, nadie ha preguntado sobre ese anuncio que hace Ramón el 23 de octubre. Evidentemente, eso pues se sigue trabajando, se le sigue dando vueltas, pero sin materializarse. Por eso no ha podido llegar todavía a ninguna comisión informativa. No ha podido llegar porque no existe un papel en el que se diga, se va a llevar la pieza X de la vitrina 2, se va a llevar aquí. No existe. Entonces, hasta que no existe, no podemos dar información de lo que es una idea. Entonces, el rumor, la pregunta sería, el rumor que hay de que se traslada y se cierra el Museo Comarcal... Eso ya lo dijo el alcalde el 23 de octubre. Es que lo dijo el alcalde el 23 de octubre entonces de 2017. Entonces no es rumor, es una realidad. Y yo lo he dicho, y la semana pasada llamé a hablar con María Jesús, que estaba aquí en el programa, y lo dije. Dije, se va a trasladar. Pero eso lo dijo el alcalde no ayer, ni antes de ayer, ni antes del otro. Lo dijo el 23 de octubre de 2017. Eso es a lo que me refiero, el por qué... El 23 de octubre dijo que estaban pensando. Una cosa es que estén pensando... Que allí no podía soportar que no podía, ¿por qué? Porque no teníamos dinero. Pero claro, ahora ya tenemos dinero. No. Sí, por razones económicas. Dijo que por razones económicas. Yo pensaba que esas razones económicas pues implicarían un proyecto, un plan o algo así. No te he cortado. Es que tú creía que habías terminado. No, es que yo no te he cortado, entonces yo creo que es importante. Bueno, pues sigue. Ya como ha intervenido aquí Mínguez. Ya el alcalde dijo en el 23 de octubre de 2017 que no podíamos soportar dos museos. Y ayer yo creo que la rueda de prensa dejó claro que no puede haber mayor contratación en el ayuntamiento. Hay una ley de reposición de efectivos, que Manolo conocerá mejor que yo, que no nos permite contratar más gente para mantener el museo. Es una pena que el Museo Comarcal esté abierto unas poquitas horas al día, y es una pena que el Museo de Semana Santa esté abierto unas poquitas horas al día, muy poquitas, porque ahora mismo solo tenemos a Marian, a la técnico de turismo. Con la unión, con el traslado, nosotros podemos conseguir que el Museo de Semana Santa esté abierto todos los días, durante mañana y durante la tarde, porque a la técnico de turismo se junta el conserje que está ahora mismo en el Museo Comarcal, y por lo tanto ampliamos el horario a sábados, a domingos, a lunes, en horario de mañana y tarde. Por lo tanto, la gente puede visitar todo, ¿vale? Entonces, eso, que es lo que se está trabajando de ver cómo se hace, es en el momento en que estuviera claro se daría la información. Lo que pasa es que, bueno, pues ha saltado, por los intereses que sea, ha saltado antes de tiempo, y yo ahí no voy a entrar en qué intereses son, ¿vale? Se hablaba María Jesús de la etnografía. Yo, como hacía tiempo, y lo tengo que reconocer, que no visitaba el Museo Comarcal, pues dije, voy a ver cuántas piezas etnográficas tenemos en el Museo en el Museo Comarcal. Llego, subo a la tercera planta, que es donde está, y me llama poderosamente la atención que de toda una planta solo dos vitrinas y bastante pequeñitas corresponden a piezas etnográficas de Ellín. El resto, y no dicho por mí, sino dicho por los técnicos del museo, son piezas que se han cogido de otros sitios para poder llenar la planta, para poder tenerla llena. Y estamos hablando de la planta de etnografía como si fuera la joya de la corona. 2 vitrinas de cerámica de Ellín, 2 vitrinas. El resto está para rellenar. El resto, y no dicho por mí, dicho por los técnicos del museo, está para rellenar, porque con 2 vitrinas no da para llenar toda una planta de Semana Santa. 2 vitrinas que caben perfectamente en la tercera planta del Museo de Semana Santa, que tiene que ver con cómo el hombre ha transformado el paisaje cultural y urbano de nuestro municipio, porque son cerámicas, son lozas de nombres de calles. Eso es la tercera planta del Museo Comarcal, Y un apartado muy chulo, por cierto, de todos los elementos que tienen que ver con el esparto. Me llama poderosamente la atención que enarbolemos la bandera de la etnografía cuando solo hay 2 vitrinas. 2 vitrinas. Lo que pasa es que es bueno, para hablar de museo es bueno que fuéramos, y yo el primero, que hacía años que no iba al museo. Es bueno que la gente fuera al museo para hablar. El discurso expositivo del Museo Comarcal no es que esté antiguo, es que está completamente desfasado. Completamente desfasado. El Museo Comarcal es una acumulación de piezas
que no cabe interpretación, que no cabe divulgación, porque tiene un discurso expositivo de hace 23 años, como decía María Jesús, que es cuando se inauguró. Hoy en día, y se ha visto en la planta del Museo de Semana Santa, los museos se entienden de otra forma mucho más interactiva, mucho más participativa, y es lo que se pretende hacer, que cuando un niño del cole vaya al museo entienda qué es lo que está viendo, lo entienda, no solo que lo vea, sino que lo entienda, y para ello se tiene la idea de trasladarlo. ¿Por qué? Porque se puede complementar perfectamente, porque la idea que a nosotros nos transmiten los técnicos cuando llegamos al gobierno del Museo de Semana Santa es el eje central en la Semana Santa y lo que rodea a Ellín hasta llegar a esa Semana Santa. Es decir, en la Semana Santa en Ellín ocurre por una evolución histórica, evidentemente, por una evolución cultural, por una serie de asentamientos de determinadas culturas que hacen que Ellín evolucione como evoluciona, y termina con el hecho cultural más grande que tenemos, que evidentemente es la Semana Santa. Y eso lo que intenta el Museo de Semana Santa es ubicarlo en un tiempo, en un espacio y en una evolución histórica que termina, ¿no?, con la Semana Santa, con la explosión de la Semana Santa. Y todos los contenidos del museo comarcal son perfectamente asumibles en las plantas no de Semana Santa del museo, y así lo son porque se complementan, porque hablamos de naturaleza y evolución y se pueden poner restos de fósiles que existen en el museo, otras piezas que se están negociando para ver si pueden venir también para complementar esas exposiciones. Como decía, toda la parte de etnografía puede ubicarse perfectamente en la planta tercera, que es la de paisaje urbano, cultural, industrial y no sé qué más, y en la planta de abajo, que es la que da sentido en realidad, que es las dos ciudades, que es Ilún, Unello, tal, y Ellín, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Tormo y todo lo que tiene que ver con Ellín, que al final desemboca en que tú entras al Museo de Semana Santa y sabes cuál es la evolución histórica de Ellín y por qué al final todo Ellín te lleva a una explosión cultural como es la Semana Santa. Entiendo, y de verdad lo digo, convencido de que pueden haber discrepancias con respecto al traslado del museo, las entiendo y las acepto. Ojalá y el ayuntamiento pudiera tener 6 conserjes para mantener todos los museos, los 2 museos abiertos en un horario decente para que todo el mundo lo pueda visitar. Ojalá pudiéramos tener dinero para transformar todo el museo comarcal y adaptarlo a lo que tiene que ser, incluso que crezca, pero es que ni da el espacio ni es operativo gastarte 200.000 euros en un museo y otros 200.000 en otro, cuando realmente se pueden complementar, se puede hacer un gran museo, porque el edificio es enorme, el del Museo de Semana Santa, y podemos crear un recurso cultural que no tenemos o que tenemos en precario, como es el archivo, que lo que se está trabajando es ver qué exposición permanente va a tener el archivo de documentos antiguos, va a seguir manteniendo su sala de exposiciones temporales si está en el archivo, es decir, que va a seguir siendo un elemento vivo de la ciudad. Todo eso no está todavía escrito sobre el papel, por lo tanto no hemos podido pasar esa información. Por lo tanto, por eso le decía a María Jesús que cuando se da información tenemos que saberla. Y si nosotros aún como equipo de gobierno no la tenemos clara al 100%, ¿cómo la van a tener todos los demás si es que no lo hemos podido decir aún? ¿Me entienden lo que quiero decir? Y entiendo que esto ha saltado y que nosotros evidentemente tenemos que dar una explicación, pero es como si yo llevo en proyecto hacerme una casa y aún no se lo he dicho a nadie y el arquitecto con el que hablo va y lo anuncia. Chicos, es que aún no está claro que yo esto lo vaya a hacer de esta manera. Sí que me quiero hacer una casa, pero aún no sé cómo me la voy a hacer. Por aquí digo, sí que nosotros, es nuestra intención trasladarlo, pero no teníamos todavía al 100% cómo, ni qué pieza, ni a dónde iba cada pieza, ni cómo se iba a hacer todo eso. Entonces, una queja que te puedo decir que tiene el Partido Popular es que sí, como has dicho anteriormente, que el día, o sea, que en el mes de octubre ya Ramón García lo anunció. ¿No lo has dicho así? Sí, lo dijo en la inauguración pues de la exposición. Si lo anunció, creo que no, ya no voy a decir antes de anunciarlo, pero sí después de anunciarlo, el reunir a los grupos políticos y decirle, a ver, mirar, esto es lo que se ha anunciado, vamos a trabajar sobre esto. Esa es la queja que tenemos. No sabemos nada. Y en ese aspecto, Manolo, te puedo decir que puedes llevar razón, que a lo mejor hemos pecado de tenerlo nosotros en la mente, y no te digo que no, pero es eso, es decir, nosotros Sí. Perdona, quiero decir, nosotros, desde que llevamos gobierno, lo que nos gusta
es decir, esto se va a hacer así, pum, 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 pum. Quiero decir, todo claro. Como es que no ha estado todavía, ni está exactamente definido cómo se va a hacer eso, no lo hemos comentado porque falta que nosotros tengamos totalmente claro cómo lo vamos a hacer. Porque 4 ojos ven más que 2. En eso te puedo dar perfectamente, te doy perfectamente la razón, Manolo, que igual hemos pecado en ese sentido de no haber dicho, oye, esto es lo que queremos, ¿cómo lo hacemos? Correcto. En eso te puedo dar perfectamente la razón. Una pregunta que además tiene una respuesta muy clara, es sí o no prácticamente, y si queréis un poquito más, pero la respuesta puede ser muy clara si queréis. Supongo que con esto habréis visitado el museo recientemente, ¿no? Habréis subido las escaleras, no os habréis quedado... El Museo Comarcal. El Museo Comarcal. Sí. ¿Os sentís orgulloso de ese Museo Comarcal, tal cual? ¿Es un museo que enseñaríais a las personas de fuera, para sentiros bien y decir, mira qué cacho museo tenemos? Hombre, no es el museo que todos desearíamos, evidentemente, pero yo he sido el primero que he traído a amigos, compañeros que han venido de otras ciudades, que han venido de Madrid, que han venido de Sevilla, y yo sí los he llevado al museo, porque no solamente es enseñarle que aquí están, que si la loza antigua, que si tal, no, hay colecciones que han donado. Hay colecciones de pintura, por ejemplo, que han donado pues gente al museo, al Ayuntamiento de Ellín, y la verdad es que son muy dignas de ver. Y por lo tanto, yo sí te puedo decir que es lo que teníamos, que hemos enseñado lo que teníamos, que puede mejorar, pues por supuesto que puede mejorar, pero eso no quiere decir que no hayamos, por ser un museo que no reunía las condiciones mejores, pues no lo hayamos enseñado con todo el cariño del mundo, porque yo te puedo decir que yo a muchísima gente le he enseñado el museo, a gente que ha venido a visitar, y bueno, pues lo han visto adecuado a lo que teníamos en nuestra zona. Por lo tanto, no es que estemos orgullosos del gran museo, pero bueno, tenemos lo que tenemos, que todo lo que podamos mejorar, encantado de la vida. Fíjate. Si yo lo único que decía al respecto, por eso le he dicho a él, que 4 ojos ven más que 4 a la hora de programar, a la hora de trabajar, pues al haber contado, y me ha dado la razón, o sea que no lo he dicho de ninguna manera. Que hayáis tenido más o menos por lo tanto, entiendo vuestra por lo tanto, yo... La respeta, si la pregunta es muy clara, si es simplemente porque a mí, personalmente... Pero que me dices, si estamos orgullosos de lo que tenemos. Sí, que si creéis que es el mejor museo que podríamos tener, porque la sensación de muchas personas... Eso son dos preguntas. La primera sensación de muchas personas con las que he hablado es que casi todos los políticos que han ido pasando por el Ayuntamiento de Ellín han pasado mucho del museo. Y hemos tenido, si te das una vuelta por el museo, por ejemplo, iluminación nefasta para las exposiciones que hacemos, sonido nefasto. Yo recuerdo que sonido no hay. Pero algún equipo que otro se ha comprado, que no funcione ya es otra cosa. O sea, pero por ejemplo, se han hecho arreglos porque yo recuerdo que estando gobernando, pues a la entrada al museo a mano derecha había ahí un cuachitrín que no valía para nada, hicimos la entrada para presentar y tal, adecentamos y arreglamos un poquito lo que era el museo que creíamos que tenía que tener, estando gobernando el Partido Popular, y bueno, pues dentro de las posibilidades que tenía, nosotros le hemos dado la importancia que creo se merece el museo que tenemos. Yo creo, Manolo, y con respecto a la pregunta que hacía en este caso José Aurelio, mejorable todo es mejorable. Si hemos estado orgullosos del museo, yo creo que el museo ha cubierto su papel. Pues ya está. Quiero decir, yo creo que es un museo pequeño, sí. Evidentemente abocado a no poder crecer porque no tiene más espacio. Y sabiendo la estructura que tiene, entonces, que no la puede modificar. Es una pena, y de verdad que lo hemos visitado y todos hemos ido. Yo es verdad que he ido muchas veces y me lo he encontrado cerrado porque tiene un horario, por lo que decíamos, ¿no? Que es una pena que solo pueda tener un conserje, y es una pena que vas en horas
determinadas y te lo has encontrado cerrado a lo largo del tiempo, pero ha cumplido su papel, ha hecho, bueno, pues la función de un museo de pueblo, y yo creo que tenemos que ser conscientes. Era un museo de pueblo y lo que estamos proponiendo es pasar de un museo de un pueblo, bueno, pues a un museo de ciudad, con lo que también nos da una oportunidad, y es que en el Museo Provincial de Albacete existen muchísimas piezas, e incluso en los almacenes del Museo Comarcal existen muchísimas piezas nuestras que no se pueden exponer porque no caben, porque el museo es muy pequeño, y que si nosotros lo trasladamos nos da la oportunidad de poder ampliar y solicitar piezas de un gran valor que están en Albacete y que podrían venir a Ellín y que ahora mismo no pueden venir porque no nos caben. ¿Qué pasa? Que lo que no podemos hacer es tener un museo comarcal chiquitito, arqueológico abierto, y luego pedir las piezas arqueológicas para ponerlo en el de Semana Santa. Eso sí que no es lógico. Yo no puedo tener dos museos en los que exponga una misma cosas. A ver si me entendéis, un mismo tipo de piezas. Por lo tanto, si yo quiero que crezca, si yo quiero traer piezas que ahora mismo no pueden venir, si yo quiero que todo lo que ha salido del Tolmo pueda regresar a Ellín, eso solo lo puedo conseguir teniendo un espacio y teniendo unas instalaciones que garanticen la seguridad de todas esas piezas y que garanticen la buena conservación de todas esas piezas. Y eso, a fecha de hoy, solo lo reúne el Museo de Semana Santa. Las plantas no dedicadas, repito, que es que eso es importante, las plantas no dedicadas a Semana Santa, porque la de Semana Santa está intacta. Todo lo que es verdad que no hemos recibido todo el apoyo por parte de algunas cofradías que nos hubiera gustado para poder poner más cosas, pero eso no hubiera conllevado que más plantas se hubieran dedicado a Semana Santa, sino que el discurso expositivo de la planta de Semana Santa se hubiera abordado, ¿no?, desde otra perspectiva. Pero es que no hay más, quiero decir, yo entiendo que en octubre a lo mejor no era noticia porque nos faltaba mucho tiempo para las elecciones y ahora es más noticia, o no sé qué es lo que pasa, de que en octubre no sea un problema y en mayo sí, no lo sé, quiero decir, a mí hay algo aquí que se me escapa, que lo que se dice en octubre y se debatió aquí, y es que lo debatimos aquí en octubre, y es que estábamos algunos de los que estamos aquí hoy sentados. Yo no. ¿Vale? No se habló. Yo no lo recuerdo. Pero bueno, he dicho algunos porque yo estaba, claro, y Pepe, claro. Y Pepe también, no recuerdo si estaba María Jesús o estaba Mario, no lo sé, pero quiero decir, pero se habló, y entiendo que es igual que cuando viene Juan Antonio, viene Julián o viene Fabiola, yo me entero de lo que hablan, pues cuando viene Mario, pues María Jesús se entera, y cuando viene el que sea del Partido Popular, pues también se entera. Entonces, un debate que se genera en octubre, que no tiene mayor trascendencia hacia ningún sitio, con la misma información que se tiene en mayo, no entiendo por qué lo que en octubre no era un problema, en mayo sí lo es. Pero porque en octubre precisamente era empezar el arroz, empezabas con el sofrito, y ahora en mayo está prácticamente que el que viene para que pueda hablar yo, claro. No, María Jesús, no te pongas, tenéis que acostumbrar la palabra tú, no veas. Intervenciones más breves, vale. y que no todos los argumentos los deis de una. Sí, oye, claro. Yo voy a tertulia, esto es una tertulia. Sí, pero yo como son 3 contra mí, tengo que emplear un poco más de tiempo. Bueno, la cuestión, yo voy a ser muy breve. Lo que ha dicho el ciudadano que ha llamado de la asociación deja perfectamente claro que el sistema de comunicación falla, pero falla, porque no sé por qué se sorprende Emilio cuando dice una cosa y dice la contraria. Si la información que tenía el equipo de gobierno cuando entró es que ese museo estaba ya pensado para eso, pues que lo hubiese dicho cuando entraron. Si la información que ya tenía en octubre no era que estamos pensando en, sino que ya lo hemos decidido, lo que pasa es que nos falta saber la pieza a dónde va, pero que ya lo hemos decidido, no es lo mismo decir que yo estoy pensando. En absolutamente todos los debates en este año, porque han sido en este año donde yo he intervenido, y yo he dicho perfectamente claro, Ciudadanos, la postura de Ciudadanos es que no sobran museos, esa es la cuestión, y que el Museo Comarcal debe de estar donde está y mejor. A la pregunta que tú me has hecho, clarísima, o sea, bueno, la pregunta que tú me has hecho, si yo me siento orgullosa, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero, y la cuestión aquí es que, ¿por qué? Porque le faltan muchas cosas. Yo sí que he subido, y yo sí que he ido a recuperar algo del patrimonio de Ellín para llevarlo a mi despacho, porque donde tienen que estar los cuadros es en las paredes, no guardados. O sea, y para llevarlo a mi despacho, ¿por qué? Porque yo creo que eso es lo que tenía que hacer. O sea, al menos tener algo de, en este caso, una obra que a mí me ha gustado mucho, que ganó un premio, y está todo allí, pum, pum, almacenado. Pues yo sí que subí. Que le falta
que le falta una actualización? Por supuesto que sí, porque aquí parece que desde, bueno, lo que dicen, yo creo que se ha trabajado mucho con muy pocos recursos, y esa es la cuestión, con mucho y con muy pocos recursos, y los recursos, la responsabilidad de generar esos recursos para ponerlos en un determinado sitio es única y exclusivamente del equipo de gobierno. No es de nadie más, no es ni de los Hados, ni de Rajoy, ni de no sé quién, es del equipo de gobierno, que es lo que tiene que decidir a dónde van los recursos y cómo se tienen que gestionar. Se ha tenido tiempo suficiente desde hace 23 años de que ese museo hubiese evolucionado, de haber visto proyección para sacarlo, para hacerlo más grande, para sacarlo de ese espacio encorsetado, e igual en el mismo sitio, pero sacarlo de ese espacio encorsetado. Durante muchos años el edificio de al lado estuvo con capacidad de poderlo adquirir. ¿Se hizo algo? ¿Se hizo algún intento? ¿Se hizo algo para decir crecemos en el mismo espacio de la ciudad? Pues no se hizo nada. Efectivamente, si yo dejo morir algo, pues al final se muere. Pero es que todavía no está muerto, y esa es la cuestión. Todavía existe posibilidad de recuperarlo, y esa es la cuestión. Y aquí digo, formalmente lo digo aquí, que si tenemos algún día alguna capacidad de gestionar, porque de gobernar nunca, porque el gobierno está en los ciudadanos, y nosotros lo que decimos es que vamos a gestionar la responsabilidad de los ciudadanos, ese cambio que ha decidido unilateralmente y que decidió aparentemente en octubre, se va a revertir. Y lo digo desde aquí, y lo digo ahora mismo, para que no haya ningún lugar a duda. Evidentemente, en la moción que vamos a presentar, y que espero que el equipo de gobierno, lo que dicen que es el gobierno, el equipo de gobierno me permita debatirla en el Pleno, sé que la vamos a perder, porque el rodillo sirve para eso, para pasar por encima de no solo de Ciudadanos como partido político, sino de toda la ciudadanía. Pero lo que sí que digo aquí, desde aquí, para que se me escuche perfectamente claro, que ese espacio se va a volver al mismo sitio. Y lo digo desde aquí, para que no haya ningún lugar a duda, y que si finalmente no lo hago, que me lo demanden. Pero la cuestión es esa. Nosotros lo dijimos, eso tiene que estar ahí. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Lo que tenemos que hacer es darle movimiento. Lo que tenemos que hacer es que ese eje que va desde la plaza de la iglesia precisamente al Raval sea un eje continuo, que pase de gente. Y eso es lo que decimos. Y ya está. Y no voy a hablar más de esto porque hay más temas. Sí, pero hay que hablar, María Jesús. Hay que hablar, quiero decir, tú no puedes decir que vas a abrir el museo cuando tú seas alcaldesa. Si yo no he dicho que va a ser yo. Cuando gestiones tú. Sí, cuando Ciudadanos alguna vez, yo no he dicho que iba a ser yo. Ciudadanos lo va a hacer, no yo. Llegue a la alcaldía. Yo lo que te pido es que nos expliques a mí y a la ciudadanía en la que tú hablas, ¿no? Dices, porque pasamos el rodillo por encima de la ciudadanía, como si todos los ciudadanos de Jin estuvieran de acuerdo con lo que tú dices, y aquellos que me han llamado o aquellos con los que nosotros hemos mantenido contacto opinando lo contrario a ti. Javier, que no lo sabía hasta ayer. Ese es ese es el equipo de gobierno o el ciudadano que ha llamado por teléfono. No ha llamado por teléfono, es una rueda de prensa que dio la Asociación de Peñas. La asamblea, pero bueno, tampoco lo sabía. Sí lo sabían, y por eso te he dicho, María Jesús, por favor. Sí lo sabían, lo que pasa es que por eso he dicho que yo creo que Joaquín en este caso estaba confundido. Claro, como todo el mundo. Aquí las únicas personas... ¿Por qué te alteras? No, yo me altero porque me tengo que alterar. Porque tú lo que estás diciendo es que todo el mundo estaba confundido. No. Fíjate, yo a Manolo le he dado la razón. ¿Ah, sí? Pues mira, Manolo te da la razón. Ahí se nota el apoyo. Es bonito que aparte de hablar... de que no nos han informado en el debido tiempo. Es que es bonito, María Jesús, que antes de hablar escuches. Es que es una cosa... Pues ya está, también me ha dado la razón a mí. Pero lo que te iba a decir es que tú acabas de decir que hay que mantenerlo, que hay que mejorarlo. Dime cómo. Dime cómo vas a abrir los dos museos, cómo vas a mejorar los dos museos, cómo vas a mantener los dos museos, qué personal vas a destinar a trabajar en los dos museos. Dímelo, por favor. Evidentemente eso lo tienen que decir los técnicos que son los responsables. Los técnicos que a nosotros nos han dicho que hagamos lo que hemos decidido hacer. Perdona, los técnicos lo que están diciendo es que falta personal. Luego tenemos que habilitar... María Jesús, dime cómo vas a sacar ese personal, por favor. Pues evidentemente primero haciendo los presupuestos correctamente. Los presupuestos de Jin se han hecho intencionadamente con reducción de ingresos. Y yo en diciembre dije que los presupuestos de cierre iban a ser un 16,5% superiores. Lo dije en el Pleno, y si no lo escuchas. ¿Cuánto han sido el cierre? 16,5% superiores. Si eso se hubiese hecho,
el criterio de estabilidad presupuestaria lo teníamos anticipadamente. Y muchos de los... ¿Y la tasa de reposición de efectivos? No, es que es reposición, pero es que tenemos cosas que no es reposición. Si te fijas en la plantilla, hay cosas que sí que está en nuestra plantilla y no la hemos sacado porque no tenemos dinero, y no es reposición. Reponer es algo que cuando alguien se da de baja se pone en la plantilla. Si tú lo miras, y si no se lo preguntas a Carlos, lo que veas es que hay un montón de huecos que dice personal de plantilla tanto, ¿cuánto está ocupado? ¿La mitad o cero? Eso no es reposición, eso es sacar a concurso. Entonces, la cuestión, pero bueno, quiero decir, si somos capaces de resolverlo esto aquí en 5 minutos, o nos dejan más y hacemos un cuadro, ¿eh? O sea, que no hay ningún problema. Pero la cuestión aquí es que cuando aquí se dice que no hay personal o que falta personal, eso no es cierto. Hay mecanismos para poder habilitar el personal y para poder hacerlo. La cuestión aquí es querer o no querer hacerlo. Y entonces aquí lo que está claro es que no se quiere hacer. Es que no se quiere hacer porque... Permitidme unos segunditos y continuamos enseguida. Buenos días, son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Egin. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, Gran Vía 85, frente a Mercadona, Egin. Y aquí estamos en los desayunos de Solo Radio, son las 10 y unos cuantos segundos de la mañana, en esta edición correspondiente al 15 de mayo de 2018. Estaba María Jesús en el uso. Bueno, pues la cuestión es esa. Yo creo que es posible hacer las cosas de manera distinta. La cuestión es que hay que intentarlo. Claro, si aquí todo se resuelve con decir, dime exactamente ahora cómo lo vas a hacer, ahora mismo, ahora, cuando vosotros ni siquiera sabéis cómo lo vas a hacer, pues me parece muy, muy bien. Y cuando cada vez que nosotros proponemos algo para montar una mesa y para hacer una comisión y para hacer algo distinto, lo que nos decís es que es una decisión del equipo de gobierno, textualmente. Y recuerdo la grabación de las luces. La grabación de las luces, lo que dijo Andújar es que claramente esto es una decisión del equipo de gobierno. Cuando vosotros gobernéis lo hacéis como quieras, nosotros lo hacemos así y punto pelota. Bueno, pues muy bien. La cuestión es, como ya sabemos cómo funciona la historia, bueno, pues si quieres una propuesta alternativa hecha por técnicos, pues aceptarnos, por favor, la moción que vamos a llevar a poner un equipo, y ese equipo tiene que ser independiente. ¿Qué significa que sea independiente? Que no solo estén los técnicos de alineamiento, que por supuesto tienen que estar, sino técnicos que nos ayuden a reflexionar. Técnicos con los que yo he intentado trabajar y reunirme y hacer cosas. Por eso la semana pasada, el martes, yo estuve con alguno de esos técnicos que parece que aquí se desprecia, como es Julio Navarro, el investigador principal de la Escuela de Estudios Árabes en Granada, donde me explicó cosas, me enseñó a ver cosas. Bueno, pues estas cosas, esas personas son las que también hay que preguntarle. Y como a Paco, el arqueólogo que me ayudó en la rueda de prensa cuando lo de acceso al Torme de Minateda, que efectivamente él sabe de eso. Él sabe de museos. Ellos saben de museos. Ellos ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que nosotros... Claro, lo que me decías es que esos son de parte. Tenemos una llamada, le escuchábamos antes en esa grabación de la Asociación de Peñas, de la Asamblea, y está con nosotros Joaquín Fernández. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días, José Aurelio. ¿Qué tal? Pues mira, bien. Es que, bueno, no he oído toda la conversación que habéis tenido en el programa de esta mañana. Y quería decir 2 o 3 cositas para dejarlo claro. Vamos a ver, es con respecto a mi posible desinformación. Esa que se ha comentado, de que yo puedo estar mal informado de todo este movimiento, de cerrar un museo, de trasladar todo su ajuar, por llamarlo de alguna manera, al Museo de Semana Santa. Mira, los comentarios míos surgen en la Asociación de Peñas el pasado sábado en la Asamblea por preguntas que nos llegan de qué es lo que pasa con los museos, que qué va a ser del Museo de Semana Santa, que por qué ahora se va a llevar todo. Entonces nosotros dijimos que oficialmente nosotros no sabemos nada. Y es cierto, y mi desinformación en todo caso puede ser porque como conocedor del proyecto museográfico, como dice Emilio José, del Museo de Semana Santa, yo creo que nunca se ha contemplado en esas reuniones que se iba a llenar el museo con todo lo que contiene el Museo Comarcal. Si sabemos que el Museo de Semana Santa pues no iba a ser un museo al uso, como todo el mundo creía que iba a ser. Y la prueba la tenemos con que esa inauguración que se ha hecho inicial, que a nosotros nos ha parecido correcta, y además no tenemos por qué dudar de la palabra del alcalde, de que se terminará de cara a la próxima Semana Santa. Lo que sí desconocíamos
es que todo el contenido del Museo Comarcal se iba a trasladar al de Semana Santa. Si conocíamos que había una sala que ya está hecha, que fue un convenio que firmó el Ayuntamiento con el Instituto de Estudios Albacetenses, pues nada, perfecto, pero del resto de eso sí que tengo desconocimiento de causa, y esa tal vez sea mi desinformación, pero no otra, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Joaquín, por la llamada. De acuerdo, hasta luego. A ver, os doy también otros apuntes de otros oyentes y así seguimos con la tertulia con alguna impresión más. Dice, aquí un escuchante nos dice, las salas del Museo de la Casa del Conde tienen la capacidad para tener de forma adecuada y coherente los contenidos arqueológicos. Creo que más bien se convertiría en varios pegados postizos. Como digo, un escuchante. Dice, ¿y los etnográficos? A ver si publican el proyecto museológico y museográfico en el portal del Ayuntamiento y los ciudadanos, los que pagamos estas cosas, podamos opinar. Por algo tendremos... porque algo tendremos que opinar sobre en qué se están gastando nuestras perricas. Y luego dice también otro oyente, con 2 piernas sanas se habla muy bien, pero no se dan cuenta de la cantidad de gente que no puede subir a las plantas del Museo Comarcal y gente mayor que se queda abajo porque tampoco pueden subir. Hay que verlo todo. Y las hermandades, las que más culpa tienen, tanto dar por saco con el museo y de Semana Santa, y solo 3 esta Semana Santa pasada llevaron algo, nos dice Marisol en este caso, en esta última nota que os leo. Quiero decir, yo creo que esto al final es reflejo, ¿no? Reflejo de la realidad. Hay gente pues, que puede estar a favor, evidentemente, de que se trasladen las piezas. Hay gente que no va a estar a favor. Con respecto al primer escuchante que decías, las salas del Museo de Semana Santa perfectamente pueden acoger, y de hecho lo están haciendo, porque en la planta de Naturaleza y Evolución ya hay vitrinas que recogen piezas arqueológicas. Lo que yo, a lo mejor es que no me he explicado yo bien, lo que vienen a hacer las piezas del Museo Comarcal es complementar las exposiciones que hay en el Museo de Semana Santa. Es decir, en la planta de Naturaleza y Evolución habrá un par de vitrinas más o 3 complementando esa planta. En la tercera planta, que es la de paisaje cultural, tal, etnográfico, no sé qué, no sé cuántas, habrán vitrinas que complementen la información que habrá en esa planta, y la planta que aún está por diseñar entera es la planta semisótano, podríamos decir, la que está debajo de la de Semana Santa, que es la que hablará del Tolmo y de Ellín, ¿no? De las 2 ciudades que han hecho. Y claro que pueden perfectamente acoger, no es un pegado postizo, porque el hilo expositivo que va a tener el museo es ese, ¿no? Es el de Ellín ciudad, Ellín que desemboca en la Semana Santa. Lo de la mujer que habla de la accesibilidad, pues lleva toda la razón, aunque es verdad que se instaló un ascensor en el Museo Comarcal, hay un ascensor para poder subir a la segunda planta, pero bueno, es verdad que no reúne las condiciones que tiene que reunir, y eso es una realidad. No sé, yo con Joaquín, él sabía de la otra planta, lo hemos comentado, es verdad que seguramente no habremos dicho con esta literalidad que se van a trasladar, porque ya te digo, porque es un proceso que se lleva, es una manera en la que entendemos que hay que optimizar los recursos, entendemos que lo importante del museo comarcal en este caso es aquello que expone y la importancia que tiene los restos arqueológicos y los restos y la etnografía y la bibliografía que existe en el museo, y entendemos que eso no se va a perder, porque es verdad que se habían leído comentarios de que todas las piezas iban a volver a Albacete. No se van a perder las piezas van a seguir expuestas. El edificio de Benito Toboso va a seguir teniendo un uso cultural, va a seguir estando abierto, va a seguir manteniendo sus salas de exposiciones para exposiciones temporales pequeñitas, que como las que se están haciendo, y luego en el de Semana Santa podremos albergar otras exposiciones temporales muchísimo más grandes que en la actualidad no se pueden hacer. Tenemos la intención de crear un apartado de archivo histórico en el que pues se puedan ver todos aquellos documentos antiguos que existen, que ahora mismo están guardados porque el edificio del archivo municipal pues no reúne condiciones, aparte de que está apuntalado.
no reúne condiciones. Entonces, hacer una exposición permanente en la cual, bueno, pues se puedan ver todas esas actas, todas esas cartas de reyes que han mandado allí, bueno, pues todos esos documentos. Por lo tanto, creamos otro recurso cultural nuevo. Se sigue manteniendo el hilo conductor entre Plaza de la Iglesia y Benito Toboso, hablando de historia, ¿no? Y hablando de historia en el papel, que también es historia real de nuestra ciudad y es historia que hay que conocer, la que está escrita sobre los papeles y sobre los documentos que han hecho que hincha lo que sea, y la historia que se ve, ¿no? La historia del fósil, la historia de arqueológica, ¿no? Entonces, esa ruta de la historia se sigue manteniendo, se optimizan recursos, se amplían los horarios del museo, se mejora la oficina de turismo, porque el tiempo que no esté la técnico va a estar el conserje del museo que puede dar esa misma información. Bueno, por lo tanto, entendemos que es una buena posición, podemos aceptar y aceptamos y desde aquí, bueno, pues pedimos disculpas porque puede que hayamos tenido un problema de comunicación y que no hayamos comunicado las cosas de la mejor manera posible, y no duele en prenda reconocer que es un error nuestro, y así pedimos disculpas, pero estamos convencidos de que la decisión es buena, que a la larga es lo mejor de Ellín, porque tenemos un museo que tenemos que explotar, y ese es el Museo de la Semana Santa, porque cuántas poblaciones como Ellín les gustaría tener un museo de esas condiciones. Y ya te digo, y es verdad que hay otras ciudades que tienen también un museo público, hay museos en Cieza, en Jumilla, que han sido resultado de la unión de otros dos museos, y no pasa nada. Quiero decir que esto es seguir andando, es seguir avanzando, y todo lo que sea crear espacios culturales nuevos, yo creo que es positivo. Y ya está, ya te digo, yo es que estoy convencido de que es bueno, aceptando que hayamos tenido un problema de comunicación con los grupos políticos o incluso con la propia ciudadanía, que no hemos sabido explicar. A mí hay algo que me decían ayer: yo estoy de acuerdo con vuestra decisión, pero explicármela bien. Bueno, pues puede ser que nosotros hayamos tenido un problema de no haber sabido explicar en su momento esta decisión, y al final, bueno, pues por una decisión personal de alguien nos ha venido a contratiempo, pero que la decisión estamos convencidos de que es positiva, que pedimos disculpas a aquellos a los que no se hayan sentido desinformados de este proceso, y estamos abiertos a dar toda la información que sea necesaria, y que, bueno, entendemos que gestionar es optimizar todos los recursos de un municipio. Eso no lo decís con las luces. ¿Cómo? Sí, que no importaba que hubiese un análisis que fuese bastante más eficiente. Pero da lo mismo, no hablemos de las luces, que las luces ya está pasado. Ahora la cuestión aquí es, se ha hablado mucho del proyecto museográfico. Pues como alguien creo que ha dicho, que se publique cuál es, porque el que yo tengo acceso... Pero ese no es el proyecto museográfico. Este es el original, pero en el original lo que hablaba de Semana Santa, hablaba de cada planta que se iba a dedicar, y yo solo voy a leer eso. Si resulta que no vale, pues me lo decís, no vale, lo tiramos y ponemos otro. Pero al menos el que yo tengo, puede que no sea el original, el que yo tengo, el que se debatió, el que me han comentado que se debatió con las cofradías, con todo, cuando hablaba del espacio, no del contenido, porque eso me voy a extender, hablaba de espacios del museo. Primera planta, talleres y aula didáctica. Planta segunda, exposición de la colección de fotografía del patrimonio cultural. Planta sótano, sala mayor de exposiciones temporales. Y por último, en esa misma planta sótano, sala de la ciudad. Bueno, una sala de la ciudad. En la sala de la ciudad, pues evidentemente habría que explicar cositas de la ciudad. En ningún caso pone aquí, pone que, como ahora mismo, que aparentemente es el proyecto que hay, todas las plantas, porque es que si no cabría, pues todas las plantas intentan poner el discurso expositivo, avanzado, moderno, chachín, piruli, chachipiruli, de que va a explicar la ciudad dentro del Museo de Semana Santa. Entonces, la cuestión es que, al menos el original, al que yo tengo acceso, y que deberíamos tener todos acceso, porque esto debe ser transparencia total, y a mí me hubiese gustado que si eso que se ha debatido y se ha explicado y lo habéis discutido, no sé en qué junta de gobierno, porque parece que Javier no se había enterado, entonces la cuestión es que eso hubiese sido público. Dice, este es el proyecto museístico, aunque es el que estamos pensando, y en ese proyecto museístico de museos, de construcción de museos, solo cabe un museo, el museo único. Entonces, esa es la cuestión. Eso no se ha explicado, pero no se ha explicado ni siquiera la cosa concreta ni la cosa genérica. El que estemos pensando en algo es escribirlo
ponerlo negro sobre blanco y decir que esto está firmado por el máximo responsable del museo, o del museo, que me refiero, el museo comarcal que se va a mover de planta, ya se ha movido al menos el director del museo, que se ha puesto el despacho arriba de todo del Museo de Semana Santa. Pero ¿por qué decís cosas que no son reales, de verdad? Es que yo he visto su despacho y se ha sentado. Déjame que termine, por favor, ya que me has cortado, pero en cualquier caso, la cuestión aquí es ese tema. O sea, ese documento me gustaría verlo. Creo que a la ciudadanía le gustaría haber escrito ese documento y le gustaría ver escrito las justificaciones de todos esos técnicos que así en general decís que lo justifican y que justifican ese proyecto y ver ahí escrito, bien puesto, al menos la idea inicial que se ponga y se diga Ellín no justifica dos museos. Ellín lo que necesita es todo concentrado en uno, y además es que precisamente el espacio del Museo Comarcal es perfecto, es ideal para mantener o para llevar el archivo municipal. Eso debe estar escrito en algún sitio, o si no es una idea feliz. Pero las ideas felices finalmente se tienen que sustanciar en negro sobre blanco, que es lo que se tiene que explicar a la ciudadanía. Ya hemos visto que aparte de la ciudadanía, creo que bastante implicada, como es el que acaba de llamar, pues tampoco lo tenía claro, porque no se había explicado correctamente. Aparte de la ciudadanía, y encima representante de la ciudadanía, como es Javier Morcillo, tampoco lo tenía claro, y al menos el representante de Izquierda Unida aquí tampoco lo tenía claro, y resulta que no teniéndolo claro ya teníamos que tener todos claro que Ellín no soporta dos museos, que Ellín lo que necesita es concentrar en el Museo de Semana Santa absolutamente todo, y todo a través de la explicación de la Semana Santa, pero sin la Semana Santa, por supuesto. Sin los pasos, sin todo eso. ¿Cómo que sin la Semana Santa? Bueno, porque aquí lo habéis dicho, lo has dicho tú. Lo has dicho tú precisamente, que había problemas con las cofradías para llevar los pasos ahí. Lo has dicho tú. Pero bueno... es que no puede... Estás muy mal acostumbrada a las palabras que yo digo... decirlas de otra manera. Yo he dicho... Hombre, por favor. Ahora, ya has hecho tú tu panegírico, ahora deja que haga yo el mío. ¿Vale? Yo he dicho... Y lo voy a enlazar con lo que tú has leído del proyecto original del museo. Has dicho, planta 0, Semana Santa. Planta 1, que es la única que se transformó. Taller sobre tambor y no sé qué, que es la única que se transforma en paisaje natural evolución y naturaleza y evolución. Planta 3, fotografía sobre paisaje cultural. Lo que yo he estado diciendo, ¿vale? Paisaje cultural y urbano, tal. Y planta semisótano, Ellín ciudad, que es lo que yo he dicho. O sea, has venido a darme la razón, que al final lo que estamos haciendo es poner en marcha el proyecto original. Yo lo que he dicho es que la planta 0 será para Semana Santa, y lo he dicho desde un principio, procesiones y tambores. Y he dicho que en la sala de donde ahora mismo salen los tronos en Semana Santa habrá una exposición de los grandes grupos escultóricos de la Semana Santa. Lo que he dicho es verdad que esperábamos más de algunas cofradías, que esperábamos más, no que no vayan a haber grupos escultóricos. De hecho, van a haber grupos escultóricos en todos y cada uno de los días de Semana Santa, es decir, miércoles santo está la imagen del Cristo, jueves santo habrán 2 grupos escultóricos, viernes santo por la noche habrán 2 grupos escultóricos, de viernes santo por la mañana habrá también un grupo escultórico, de domingo de resurrección habrá un grupo escultórico, es decir, una representación. Hay grupos escultóricos en el Museo de Semana Santa, hay de todo lo que tiene que estar en el Museo de Semana Santa. ¿Que nos hubiera gustado tener más? Claro, ¿para qué te voy a engañar? Claro, pero que hay, sí. Y que Joaquín en este caso conoce la planta del Museo de Semana Santa, sí. ¿Que la planta de la ciudad es en la que se está trabajando? Sí. ¿Que la planta de paisaje cultural de arriba es en la que se está trabajando? Sí. ¿Que eso es lo que se va a complementar con lo que se traiga del Museo Comarcal? Sí. ¿Y qué he dicho? Y es que por eso te digo que es bueno que me escuches. Qué bueno que me escuches, porque luego dices cosas que yo he dicho. Yo he dicho que nos faltaba, y lo he dicho desde el principio, poner negro sobre el blanco todo ese proyecto. Lo he dicho, que eso nos faltaba, por eso no se había dado información. Lo he dicho, por lo tanto ahora no me lo exijas porque ya lo he dicho yo. He dicho... Pero la decisión estaba tomada. He dicho que estábamos trabajando en cómo se materializaba eso. Es que ya lo he dicho. Y que la decisión ya se la anunció el alcalde el 23 de octubre. Es que todo lo que tú me acabas de decir, ya lo he dicho yo, ya he reconocido. Que sí, que hemos tenido un problema de comunicación. Sí, lo reconozco, hemos tenido un problema de comunicación. Perdón. Lo reconozco. Si es que cuando uno hace una cosa que no está correcta, no pasa nada con reconocerlo.
pero que lo que no se puede es ni manipular, ni tergiversar, ni decir cosas que no tienen nada que ver con las palabras que estoy diciendo yo en este caso, ¿vale? Y desde aquí de verdad que estamos abiertos a dar toda la información que sea necesaria, que todo el que quiera que venga, incluida tú, María Jesús, que también sería bueno, te lo dije la semana pasada y te lo repito, te invito a que subas a mi despacho, que te sientes conmigo y te enseño el proyecto museográfico de la planta de Semana Santa. Pero es que cuando no lo tienes quieras. que enseñar a mí, eso lo tienes que enseñar a toda la ciudadanía, Jolín. Ya, acabo de invitar a toda la ciudadanía. No, pero no de uno en uno, se publica, para eso tenemos banderas como representante de la ciudadanía. No, yo... De verdad, subes a mi despacho, nos sentamos y te lo explico. Y si luego lo tenemos que colgar en la página web, lo colgamos. Pero yo creo que es bueno que tú, como representante de la ciudadanía, lo conozcas. En todo caso, eso ya lo ha pedido un oyente, que lo publiquéis, que podamos verlos todos. Juan Manuel, este es más de los míos un poco, ¿no? En algunas ocasiones, cuando yo me pongo a hablar de dinerillos, ¿no? Nos dice Juan Manuel cuánto cuesta anualmente el museo en la actualidad y qué ahorro supondría el unificar los dos museos. Esto no se ha estudiado. Pues exactamente, yo sé que Fabiola sí que tiene los datos, pero yo en este caso yo no los tengo, pero bueno, los ahorros serían claros, de mantener dos museos abiertos, evidentemente el Museo de Semana Santa con la envergadura que tiene de iluminación, calefacción, climatización, etcétera, el tener el doble de técnicos, porque necesitaríamos otro director de museo, otro administrativo y como mínimo 2 conserjes para mantener abierto el Museo de Semana Santa, como mínimo. De esta manera ya tengo director, ya tengo administrativo, ya tengo consejo y lo sumo a la chica de turismo, por lo tanto consigo optimizar recursos, no perder contenidos culturales, mantener el Museo de Semana Santa abierto todos los días en horario de mañana y tarde, poder, por lo tanto me ahorro mucho dinero. No sé, no puedo materializar exactamente cuánto dinero, ya digo, porque son datos que conoce Fabiola, igual que el número de visitas. Yo suelo decir que en una sola exposición de la que hemos hecho de Semana Santa en el Museo de Semana Santa, hemos tenido más visitas, muchísimas más visitas, que en varios años del Museo Comarcal. Entonces... Bueno, pues nos ha llevado prácticamente todo el programa entre el día, el 15 de mayo y el Museo de Semana Santa y de Comarcal, nos ha llevado prácticamente todo el programa. Son 2 temas, yo creo, uno que nos lo proponía María Jesús al comenzar y este que yo creo que es un tema importante porque que yo no lo he visto, no me ha dado tiempo a verlo, me han dicho que las redes sociales se están echando humo con este asunto, ¿no? No me digas. Digo yo que no sé, que os preguntaba incluso que dónde estaba ocurriendo esto porque yo últimamente no he tenido tiempo de estar mucho en las redes sociales. Pero en fin, que está la cosa y si no muy candente. Se continúa en otro día. Yo creo que bueno, quiero decir que al final, yo como he dicho, a lo mejor hemos pegado... Con toda esta información lo que hace es que el ciudadano pueda sacar sus conclusiones. Claro, ¿no? Que es lo claro, importante. por eso se puede continuar con este mismo tema la próxima semana. O sea los argumentos del equipo de gobierno son muy dignos y los que bueno, pues solicitan los demás están de esos argumentos, pues también son muy dignos, ¿no? Cada uno pues espera su opinión y esto es para lo que sirve, entre otras cosas, los desayunos de Solo Radio, para que tengan un poquito más de información y cada uno de nuestros oyentes saque sus conclusiones. Nos despedimos, una ruta final, aprovechar ese tiempo como queráis. Me pasa mi compañera una nota, dice Pedro: hola, el Museo Comarcal es accesible ya que tiene su ascensor. No ha sido una confusión, pues el que todavía no tiene ascensor es el MUS. Lo he dicho yo, que el Museo Comarcal tenía ascensor, que se le puso... Pero para que no llega a todas las plantas, ¿no? Creo que a la tercera no llega. A la tercera no llega. Pero se puede extender. Vale, venga, pues ronda final. José Manuel. Bueno, un poco por salir aquí al paso de los últimos minutos del programa en los que se ha debatido con tan acaloradamente. Y pido disculpas porque estoy tocadillo, sí. Yo también estoy bastante tocado. Sí, pero bueno, en cualquier caso, si yo tengo una crítica es precisamente la desinformación, a lo que ya Emilio ha pedido disculpas. Necesitamos los grupos políticos, sobre todo Izquierda Unida, como miembros del equipo de gobierno, tanta información como sea posible para debatir todas estas mejoras de las que se está hablando y optar cuál es la mejor solución para ese museo. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho antes. Obviamente no vamos a apoyar nada que vaya en detrimento del patrimonio cultural de allí. Así que hay que estudiar cuál es la mejor opción, cómo es la mejor forma de ponerlo en valor.
Y bueno, pues vuelvo a repetir que aquí en este caso la crítica que tengo que hacer es la desinformación. Manuel, María Jesús, como quiera, María Jesús. Yo en los mismos términos, yo creo que lo fundamental que tenía que decir al respecto era pues la no información, la no comunicación con el equipo de gobierno. Me ha extrañado mucho que Izquierda Unida no ha terminado de creérselo esto. No. Ha terminado de creérselo. Se acaba de salir corriendo por la sala, no sé por qué. Esté al margen y tal, pero bueno, está dentro del equipo de gobierno y me imagino que las consultas pertinentes que hayan tenido que tener entre los dos grupos, Izquierda Unida y Partido Socialista, las haya habido. Que José esté un poquito al margen por cualquier otro motivo, pues puede ser. Yo creo que la desinformación que tenía la ciudadanía, creo en general, y como muy bien ha pedido disculpas de que a los grupos políticos no se le ha informado, pero lo que le quiero decir a Emilio en este caso es que el Partido Popular va a estar siempre ahí tendiendo la mano para que en los temas que sean favorables, que sean beneficiosos para nuestro pueblo y que sean beneficiosos para la ciudadanía de Ellín, para los ellineros, siempre nos va a tener ahí para apoyar, y es lo único que pedimos, es que en todo momento podamos negociar, hablar, comunicarnos sobre cualquier tema que pueda salir a la palestra. Por lo tanto, ese es un lanzamiento que le hacemos al Partido Socialista, en este caso como mayoritario en el equipo de gobierno, para que puedan contar con nosotros para cualquier tema que pueda surgir y que sea beneficioso para Ellín y los ciudadanos. Yo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a informar a los oyentes que el jueves se inaugura una exposición en el Museo Comarcal, de concurso de fotografía de nuestro padre Jesús de Medinaceli, a partir de las 8:30. Aprovechando que venía hablando del museo. Aprovecho. Muy bien, venga. Que nos vamos. Yo le cedo la palabra al equipo de gobierno, de paso está. Pero no se va a despedir entonces hoy. Sí, luego. Después. Le dejamos que cierre. Venga. Bueno. Vamos a dejarle que cierre, venga. No hay problema. Bueno, yo reiterar en este caso y agradecer a Manolo, pues esa mano tendida para que podamos hablar desde la tranquilidad y desde el apoyo mutuo sobre las decisiones de Ellín. A Pepe, pues es verdad que ayer tuvimos una reunión con Javi, pero habrá que ampliar esos contenidos a la ciudadanía, de verdad, de pedir disculpas en caso de aquellos que se hayan sentido desinformados con respecto a esta decisión, que repito, entendemos que es positiva, que es buena y que viene a mejorar todo el potencial que tenemos en Ellín. Estamos convencidos de que es una buena decisión. Pedir de verdad que no se manipule, que no se tergiverse la información que se da ni las palabras que se dan, que entiendo que todo el mundo tiene que hacer su trabajo desde el gobierno o desde la oposición, pero que lo hagamos de verdad desde la mayor de las honestidades y sobre todo teniendo la mayor información posible, y si en este caso nosotros no hemos sido capaces de darla, pues que por favor se nos pida y se suba a nuestro despacho o se venga a nuestro despacho, que es verdad que estamos abiertos siempre a dar toda la información, tanto a nuestros compañeros de corporación municipal como a la ciudadanía. Y nada, muchas gracias, José Aurelio, y le cedemos la palabra a María Jesús. Bueno, yo voy a ser muy breve y creo que aquí se tienen que pedir muchísimas disculpas. En cualquier caso, desde Ciudadanos no estamos ni por el Museo Único, ni por el Partido Único, ni por el Pensamiento Único. Este fin de semana han pasado más cosas que no solo esto, que no solo lo que se habla del museo. Han pasado cosas que al menos se deberían pedir disculpas. Y aquí quiero hablar de una persona, de Manuel Ruiz. Manuel Ruiz es un ciudadano de Ellín que simplemente por decir su opinión fue descalificado en las redes. Y fue descalificado y fue atacado directamente por parte... Me parece tremendo lo que estás haciendo, María Jesús. Entonces, me parece tremendo lo que estás haciendo, de verdad, y sobre todo cuando aquí no está la persona que a lo mejor se tendría que defender de las acusaciones. No, es que tú no das puntas sin hilo y querías terminar
querías terminar la ronda para meter ahí una puya de alguien que no está y que no se puede defender y quedar tú aquí ahora como la salvadora, y eso es que no te lo voy a permitir. Bueno, porque pues... si vamos por eso, yo también te puedo decir que porque tú ayer llamas a tu rueda de prensa a un medio de comunicación que sabes que le es hostil al alcalde y lo llamas y mantienes una reunión con él y lo haces que visite el museo. Es que podemos hablar de jugadas sucias, hombre, eso sí que no lo voy a... El posicionamiento de un programa como este. En este programa, a ver, si alguien se ha metido con alguien en unas redes sociales, pues que sean esas redes sociales donde uno se pide... María Jesús. En cualquier caso, yo trae una parte solamente de María Jesús. Yo para que nos valga para otra vez. Sí, pero la cuestión aquí es que yo pido disculpas a ese ciudadano, déjame en nombre de toda la corporación. Pero tú no eres quien para pedir disculpas a nadie por algo que a ti ni te va ni te viene. Es que es tremendo, María Jesús. Es que enarbolar todas, es que no puedes enarbolar todas las banderas. Es que no puedes ser la defensora del museo, la defensora de los agredidos en Facebook, la defensora de las mejores luces. Es que no puede ser. Es que al final he venido en son de paz y creo que he estado bastante comedido durante todo el programa, pero es que al final me haces que me cabre, Y más cuando tú ayer llamas a un medio de comunicación que sabes que ha criticado, manipulado y hecho muchas cosas en contra del alcalde, y tú lo llamas para que venga a una rueda de prensa, hombre. Es que juguemos todos con las mismas cartas, no juegues tú con una y los demás con otras. Es que de verdad, es que al final tienes que hacer que termine la cosa fea. Este programa en su emisión matinal se emite precisamente siempre que es posible, y casi siempre lo es, en directo, precisamente para si alguien quiere participar, lo haga. En las redes sociales, pues oye, hay muchas conversaciones y en fin, pues que sea ahí donde se aclaren las cosas. No vamos a aclarar aquí lo que ocurra en las redes sociales, estaría bonito, ¿no? En un programa de radio. En cualquier caso, bueno, sí. Cierro con lo que había dicho. Vale. Muy bien, gracias. Hasta el martes que viene. Muchas gracias. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en esta edición correspondiente al 15 de mayo. Gracias a todos por la atención prestada y, por supuesto, nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo